Un día le doy los mensajes, te la voy a meter así, y sí te voy a hacer esto, y sí te voy a hacer aquello, y mira cómo te voy a tocar, y bla, bla, bla. Y yo escuchándolo todo. ¿Qué chingada está pasando? No era una persona, eran varias personas. Incluso después me di cuenta que tenía Tinder. De ahí conocí a las otras demás personas. Busco las aplicaciones y surprise. Era una aplicación para hacer tríos, swingers. Pasó de eso a hacer videos, fotos, metiéndose pepinos, haciendo videos así como muy extremos de o sea, con objetos de casa, así como pepinos y demás. Llega y se atreve a dar un beso. Me dio tanto asco. Le dije, no te hagas pena. Ya sé que me engañas. Y no es con uno, con un chico. Entonces yo decía, ¿con quién me casé? Es feo renunciar a tus propios hijos. Tú no sabes qué es el dolor de renunciar a tus hijos. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Vale. Yo me llamo Eduardo Antonio Calva. Por lo general todos me dicen Lalo. No todo el mundo me dice Toño, porque es muy irrelevante que todos me digan Toño, pero siempre es Lalo. Tengo 36 años y me dedico al desarrollo de software. Construyo de todo tipo, ya sea aplicaciones para lo que es mobile, para web y pues lo que le llaman más como en casa, como algo más restringido, que tiene que ver con servicios y todo este tema, que ya es más como de seguridad. Wow. O sea, eres un fregonazo, pues. Pues no tanto me siento así, pero pues hago lo que yo puedo más para poder hacer todas las cosas. Digo, no nos compartas en qué banco, está bien que no nos digas, pero trabajas en un banco, ¿no? Es correcto. Me gusta mucho, la verdad siempre la agarras un poquito. Yo siempre he dicho que eres feliz donde te gusta estar, ¿no? Donde te hace sentir bien. Y hay veces que no importa el lugar, no importa lo que hagas, no importa lo que tengas, mientras tú te seas feliz es listo. Ahora también es muy cierto, uno genera su propia felicidad donde esté. Sí. ¿No? O sea, eso es importante. O sea, creo que lo más importante que tú puedas sentir es que tú te hagas solito feliz, porque no todo el mundo gira a tu alrededor tuyo, no todas las circunstancias están a tu favor. Entonces, si tú no tienes nada a tu favor y nada contigo mismo, bueno, pues tú lo generas. Oye, Lalo, ¿y esta es una filosofía de vida que aprendiste recientemente o siempre ha sido así? No, yo lo aprendí a golpe, literalmente al golpe, porque tuve muchos jefes no buenos, como tal, como todo en la vida, te lo pasas. Ya hablas de chamba, pero también de aspectos personales. Sí, también. Mi gran aspiración siempre fue mi abuelo. ¿Por qué? Mi abuelo era una persona que desde los 7 años, cuando yo conocí a usted, digo, mi abuelo ya no está con nosotros, pero mi abuelo desde los 7 años se salió de su casa. Él siempre me decía, es que todos, ninguno tenemos ningún rango, todos somos unas personas, y tú no te puedes ver en ningún momento, en ningún nivel, abajo de nadie. Digo, más bien tú no puedes ver hacia arriba a alguien. Tú tienes que verlo de la mismo nivel, pero nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Siempre, aunque tú no sepas. Es lo más importante. Entonces siempre aprendí muchas cosas de él y me enseñó muchas cosas importantes, que era un tipazo, o sea, era un tipazo enorme mi abuelo, y siempre fui como, yo en algún momento quiero ser como él. Tener esa fuerza, esa voluntad, y creo que todo lo que pues, me llegó a enseñar, siempre lo utilicé en mi vida. ¿Qué enseñanzas sientes que aplicas de cómo fue tu abuelo? Una, nunca rendirme. Siempre, nunca rendirme. Siempre, a pesar de que tengas muchas cosas que te estén bombardeando por toda tu vida, siempre tienes que levantarte. Siempre. Porque él decía algo muy cierto. Decía, en esta vida no te va a pasar lo mismo que el día anterior. Hoy es otro día, mañana es otro día, no sabes qué te va a pasar. No puedes, sí puedes pensar en el futuro, en lo que tú quieras y mandes, pero el hoy tú lo construyes. Y siempre tienes que ver hacia dónde quieres caminar. Entonces, uno de los temas que siempre he aprendido de él y que es lo que eso fue eso. O sea, de yo no puedo vivir a costa de las demás. Tengo que vivir a costa de las mías, y yo soy el primerito que se tiene que generar su propia felicidad. Oye, Lalo, ¿y crees que todas esas enseñanzas de tu abuelo, más me imagino que tu crianza y tu propia naturaleza, te ayudaron a levantarte de todo lo que vienes a platicarnos hoy? Sí,
Sí. Ok. En algún momento, te voy a ser sincero, te cegas. Y todas esas enseñanzas, como lo acabamos de platicar ahorita, todo eso, esa parte que tú conoces, lo dejas encerrado, lo cegas por querer ver por los demás. Entonces, ¿qué pasa? En un punto lo olvidas. Pero cuando lo recuerdas, es como, no estoy en el lugar correcto, no estoy haciendo lo que debería de ser. Yo me estoy olvidando, me estoy quedando atrás. Y al final es cuando tú tomas decisiones fuertes para poder avanzar. Sí, soy una persona que ya con terapia llegué a un momento en tomar decisiones muy fuertes de mi vida. Dije, no, va, ya, bye. ¿Duele? Claro, sí duele. Y duele muchísimo. Pero siempre he dicho, ¿qué duele más? ¿Aferrarte a algo que es inaferrable? ¿Vivir en lo que tú estás viviendo ahí? ¿O de verdad decirte, el que importa soy yo ahora? Porque tú te puedes sentir mal, sentirte culpable, sentirte que no vales nada, que todo el mundo, pero a las otras personas no les vales ni un car. Y si no te quieren salvar, pues la única persona que tiene que salvar eres tú. Y si te quieres salvar a ti mismo, lo primero que tienes que hacer es levantarte. Decir, basta, ya, y vámonos. Pero es que me va a doler, sí, no importa. Y te va a doler un chingo. Sí, estoy de acuerdo que te duele un buen. Pero te va a doler menos conforme va pasando el tiempo. A que sigas viviendo un patrón constantemente. Y no patrones que heredas de abuelos, religión, amigos. Nosotros generamos una personalidad en base a todo eso. A familia, amistades, religión, política. ¿Sale? Con eso generas una personalidad. Pero es una personalidad que ni siquiera tú lo forjaste, adoptaste ciertas cosas de eso. Entonces, hasta que tú no rompes con todos esos lazos, no puedes avanzar. Entonces, lo más esencial de toda la vida es decir, basta, no más esto, no más aquello, yo no quiero verme como tal, yo no quiero ser tal, yo no... Hasta ese punto es donde tú te sientes libre, hacer lo que tú quieres. Y digo, mis papás son de la vieja escuela, también han sido, hoy en día han cambiado porque nosotros cambiamos. Porque yo le digo a mi papá, o sea, yo pasé cosas horribles de niño, ¿no? Y le dije a papá, cuando se enteró, yo se lo conté tranquilo. Oye, pero es que no estuve tranquilo, me pasó a mí. No estuviste, en ese momento no me hacías caso. Como todo, pensabas que un niño miente y no el adulto, ¿no? Porque así te enseñaron, así te forjaron. Ni modo, ese es tu rollo, no mío. Hoy yo ya te vengo a decir lo que a mí me hizo mal. ¿Sale? Me hizo mal esto. Quédate con lo que te dije. ¿Y hay algo de lo que te pasó de niño que nos quieras compartir o preferirías mejor no? No hay tema, lo puedo compartir. O sea, yo de niño vivía como tal, tanto por familia como por un vecino. Uf, lo siento. Entonces sí fue horrible porque no es lo mismo tener un niño de 7 años que una mujer te diga y te diga toca masillas, el otro. O que un hombre te diga, esto es un miembro, así se chupa, así se hace, así esto. Entonces, puedes vivir con un mundo muy malo, ¿sale? Pero como había un dicho que dice, tú puedes estar en el lodo para no embarrarte, ¿no? Y no vas a seguir el mismo estigma de los demás. Y la verdad sí fue horrible vivir eso, y más en familia, cuando tú hablas con papá o con mamá, oye, está pasando esto, está pasando aquello, está pasando el otro, y nadie te hace caso. Entonces, ¿qué pasa? Que te vuelves un niño con coraje, te vuelves un niño con frustraciones, y tratas de lidiar con todo al mismo tiempo, y a la vez con nada. Y entonces, cuando yo tengo una hermana, y mi hermana y yo somos cuates. Entonces yo siempre veía por mis hermanos. O sea, yo siempre decía que me pase primero a mí antes que a ellos. Primero a mí antes que ellos. Y literalmente algo que yo aprendí con terapia es que yo fui siempre un papá, el adulto, en mi casa. ¿Qué pasó? Que al final del día yo no viví una niñez. Y sin embargo seguí aprendiendo constantemente de la vida y siempre me fui pues forjando en todo ese tema. ¿Es horrible? Sí, claro. Cuando yo veo a una mujer que dice, pues sí, fui violenta, además digo, sí, te entiendo. Los educaron a no creerles, Claro. O sea, como hombre no alzar la voz, Claro. porque no te voy a, y tal vez te creo, pero si te creo, entonces eres un debilito, Sí. ¿no?
y a las mujeres no les creen porque es su culpa o bien lo están inventando. Claro, ¿no? Y entonces, es que... total, nadie denuncia, ¿no? Sí, o sea, y entonces al final de cuentas estás en callarte, ¿no? Y eso está feo, porque al final de cuentas tú dices, es que no está padre. Y al final del día, pues tratabas de hacer las cosas por un bien, tratabas de hacer las cosas por todo, y obviamente todo eso te afecta. Cuando eres adulto te afecta demasiado. Y más si pasas cosas también en familia, ¿no? O sea, en familia, pues también si te humilla tu propia mamá, si no te humilla tu mamá, si te subestiman, si te comparan con todo el medio mundo, entonces vives en un mundo donde todo el tiempo luchas tú solo. Eres tú contra el mundo. Y tienes que aprender que cuando eres tú contra el mundo no hay nadie, papá. No hay nadie. Estás tú solo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Con quién te vas? ¿A quién le das cosas? No, te quedas tú solo. Te avientas contra el mundo. Y dices, ni modo, aquí voy a estar. Por eso cuando luego a veces escucho a la gente así y digo, carajo, no mames. O sea, ya párate, ya deja tu estupidez andando y de verdad hazlo. O sea, ¿qué te limita? ¿Te limita que un cabrón te esté diciendo cosas? ¿Te limita que una persona, una mujer te esté diciendo cosas? Oye, no ching. ¿Tú dónde quedas? Tu prioridad eres tú. Porque nadie te va a venir a salvar en la vida. Nadie. Eso es muy cierto. Nadie. Antes que nada, desde el fondo de mi corazón te lo digo, no sabes cuánto siento que te haya tocado vivir eso. O sea, Te preocupes. O sea, la verdad sí es doloroso. Lo aprendí a superar. Y lo aprendí a evadir. Incluso chistoso porque la persona con la que abusé de mí hasta fue mi amigo. Después ya de grande, ¿sabes? Y dicen que el karma es feo. Y sí, le tocó vivir a él una vida horrible todavía después. Y te lo digo porque abiertamente te lo puedo decir. Lamentablemente se juntó con personas incorrectas. Hizo algo incorrecto. Y terminó siendo en una fiesta. Lo agarraron. Lo descuartizaron. Lo dejaron tirado en un desierto de Oaxaca. Lo dejaron allá. Y sus papás tardaron más de 3 meses en encontrarlo. Y por la única razón por lo que lo identificaron fue por un tatuaje. Cuando vieron y recolectaron las partes y le hicieron la necropsia, obviamente se dieron cuenta cómo murió, cómo fue todo. Yo no me sentí como aliviado por, digamos, como soltar un peso por lo que yo pasé. Fue como cada quien tiene su propia bronca, cada quien tiene sus propias cosas. Y yo lamento lo que te pasó, pero como dicen, el karma es el karma. Y a cada quien le toca como va en la feria. Y al final de cuentas yo siempre le decía a él, a pesar de que todo lo que me había pasado, nunca le tomé represalia. Siempre fue como, pues no hagas esto de tu vida, no hagas aquello, no hagas el otro, ve mejor por ti, ve por esto. Fíjate qué buena onda he sido, ¿no? He sido tan buena onda que al final de cuentas yo digo, con algo se me recompensará. No sé, con lo que sea, pero con algo se recompensa. Y le fue mal y me acuerdo que cuando llegó, pues llegó todo embalsamado, no sabía nada, incluso se lo dijeron, no se puede abrir por motivos y razones. Digo, su papá la llevó más cruel porque tuvo que visitar como 30 morgues para poder buscar a su hijo. Imagínate cuántos cadáveres tuvo que ver para encontrar a su hijo. Entonces, sin embargo, yo a veces digo, a veces nosotros no medimos cuánto pesan nuestros actos hacia el resto de las demás personas. Y al final del día sí es cierto, o sea, la pagamos de maneras diferentes. Puede ser algo muy sencillo, ¿no? Puede ser que te quedes sin trabajo, puede ser que a lo mejor te pase un accidente, o tengas una enfermedad, lo que tú quieras y mandes. Pero todos la vivimos de una manera diferente. Y la verdad es que, pues a pesar de que yo viví muchas cosas, la verdad, gracias a Dios que no sé dónde me da tanta fuerza, tanta plenitud, tanta que me centra en la vida, como decía mi ex jefe, no terminar loco, no terminar mal, no terminar todo, es frustrante. Sí, sí es frustrante. Pero salir adelante es lo mejor. Hoy en día te lo cuento muy bien, porque pues al final de cuentas fue un pasado que viví. Y hoy yo no repito cosas, no hago cosas, porque al final de cuentas yo no desvalorizo lo que hombre o mujer pueda pasar. Todos podemos pasar por diferentes cosas y lo más esencial es que pues, lo viviste, sánalo, porque lo vas a arrastrar con tus pareja, con tus hijos, con todo el mundo. Y contigo mismo. Y contigo mismo. Y al final de cuentas,
no te das cuenta, pero sí le haces daño a los que están a tu alrededor. Más que tú le hagas daño a tu alrededor, el daño te lo haces tú y no lo ves. No ves cuánto te lastimas, no ves cuánto te hieres y te sigues llenando de coraje. Tanta frustración que guardas. Como si no fuera suficiente con Claro. el daño que te ha hecho la gente, Claro. como para que tú te dañes a ti mismo. Es ¿no? correcto. Y entonces tienes que aprender a decir ya basta. Pero no basta con lo que te hagan los demás, es basta contigo mismo. Contigo. Sí, todo el mundo podemos decir muchas cosas, pero la última elección la tienes tú. Y la última elección es decir, es el ya basta. Desde ahí. Desde el tener el primer contexto, decir ya basta, es lo mejor. Oye, Lalo, y una pregunta, ¿cómo tuviste la fuerza de convertirte en amigo de tu abusador? ¿Cómo se dio esa amistad? ¿Y él alguna vez se hizo consciente? No, nunca se hizo consciente de eso. Incluso yo los enfrenté. Con terapia yo los enfrenté. Ya después de estar hablando de años con la terapia, en algún momento la psicóloga me decía, digo, amo a mi psicóloga, y ella me decía, en algún momento te voy a empezar a trabajar para que tú puedas enfrentarte a ellos. No lo necesité. Fue un valor propio. Fue un valor mío. Y yo se los dije, yo tenía tal edad, tú me hiciste esto en tal lugar. No, que no. Sí lo hiciste. Tranquilo, tranquila, ¿vale? Ya, déjalo así. ¿Y nadie se hizo responsable? No, nadie se hizo responsable. Pero yo sí tuve el valor para decirlo. Hoy en día la gente no me puede ver. La persona que te digo era hermana del amigo que tú me decías. La verdad es que hoy no me puede ver. Sabe lo que hizo. No puede ni saludar bien. No puede hacer las cosas. Porque efectivamente sabes que hay un dolor. Pero yo no le tengo rencor, no tengo nada. Sabes, en algún momento te lo voy a decir, eres una persona inmadura, con problemas mentales y hacías lo que tú querías. Sabrás por qué. Y de él me hice amigo, ¿por qué? Porque en algún momento, tal vez me puede decir como la Teresa de Calcuta, de que veías que se estaba yendo por mal camino, por malas cosas, y creo que me remordió tanto el verlo una persona que se jode su vida, que fue como, oye, no esto, oye, no aquello, no aquello. Es correcto. Entonces, al final del día, pues eso me pasó cuando era niño. Pues mis respetos, de verdad. Mis respetos. Aquí han venido hombres, varios hombres, y obviamente también mujeres. Han venido hombres y mujeres a platicarnos de abuso que sufrieron, y es increíble cómo todos reaccionan distinto ante el abuso. ¿Tú crees, Lalo, que esa circunstancia ha coadyuvado a que hoy seas el hombre que eres? No quiero que se malinterprete como gracias a eso, no, a pesar de eso. Claro, aprendí. Tuve una enseñanza propia. ¿En qué sentido? De que yo no iba a querer ser como el resto de los demás. O sea, yo decía, viví en un mundo donde había mucha pelea, no de mi casa, sino por fuera, el que se escuchaba que tal persona se peleaba, que tal persona la dañaron y lo tuvieron que desfallecer, tuvieron que acabar con su vida. Entonces, cuando tú vives con todo ese tipo de cosas a tu alrededor, dices, yo no quiero hacer esto, yo no quiero vivir en este núcleo, yo no quiero hacer esto. Entonces, al final de cuentas, algo de lo más importante que por qué estoy hoy y me formo hoy como un hombre diferente, es por lo mismo. Porque veo todo lo que pasa a mi alrededor y digo, no, es una elección. Siempre han dicho, es una elección. Eliges tú quién ser. ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves cómo está acabando? ¿Quieres verte igual? Es como, no, por Dios, yo no me quiero ver igual. Así a mí me cueste más años para tener lo que tal persona tiene, no importa, no hay problema, yo lo voy a hacer. Yo me forjo mi camino. Y tal vez lo forjo y la manera en que lo logro, a lo mejor hasta es mucho más rápido que él, pero con inteligencia. Claro. Ok, bueno, vienes a compartirnos, entre otras cosas, la historia con la mamá de tus hijos. Es correcto, así es. Nos vas a platicar a profundidad de cómo era tu relación con ella. Pero antes de empezar a hablar de ese tema, sí, claro, adelante. ¿Tú crees, con todo el trabajo que has hecho en terapia, ha surgido algo como que derivado del abuso, o los abusos más bien que sufriste de chiquito, ¿crees que eso de alguna manera haya contribuido a la persona con la que estuviste? Es correcto, sí. Claro.
Ok. ¿Por qué? Porque desde tus vacíos emocionales eliges mal. Entonces me tocaba ver que cuando pasa un divorcio, de la manera en la que sea, tú no tienes por qué culpar a la otra persona, ni meterle ideas a tus propios hijos, porque eso es lo peor que puedes hacer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando tú creces no puedes ver a papá, mamá, de, bueno, vamos a una fiesta o de un evento, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, que tienen que ir papá, mamá juntos. Aunque estén divorciados, pueden ir los dos juntos. A lo mejor no es como de un, hola, ¿cómo estás? Y hola, tal vez sí no, pero hola, ¿cómo estás? Oh, bien, qué bueno. Me da gusto que estemos los dos en el evento y se la pasen a todo dar, ¿no? Cuando tú no lo ves así y ves que hay discriminación, hay odio y todo lo demás, lo único que ves son caras enojadas. Imagínate un hijo ver a, híjole, mi papá ni sonríe, ¿no? Ay, mi mamá tampoco. Y los dos como que, bueno, una foto juntos, ¿no? Y como que cada quien así, ¿no? Se mueven y como que es horrible. Y lo que tú sabes detrás es que te enseñan a veces cuando pasa todo eso que odias a mamá, mamá odia al papá odia a mamá. Y es una lucha de poderes enorme. Y lo que estás aprendiendo es a luchar por poder y a odiar a la gente, Claro. ¿no? Y entonces, a final de cuentas, cuando tú ves a otro hombre, no es porque lo quieras, o sea, realmente no lo quieres. Realmente juegas con lo mismo, porque es lo que te enseñaron. Es lo que a ti te enseñaron, a jugar con un hombre. Ok, a ver, platícanos de cómo conociste a la mamá de tus hijos, por favor. Ok, yo la conocí en un accidente, tuve un accidente automotriz. Fue un cumpleaños de una amiga y de regreso a su casa, ella me decía, ¿sabes qué pasa por mí? De todos mis amigos son los que conmigo confío en ti, porque tú me cuidas, tú me respetas y todos los demás pues me ven en estado alcohólico y no me van a respetar, ¿verdad? Y entonces yo decía, ok, ¿con qué amistades te juntas, no? Pero bueno, es tu elección, no la mía. Entonces, justamente en el accidente, yo me volteo y fue por un error mecánico. ¿Ibas con ella? Sí, iba yo con ella. O sea, fue por un error mecánico. Llevó su carro a que lo arreglaran, le pusieran, le dieran mantenimiento a los discos, a suspensión, todo. Por un error mecánico se rompieron los discos en un frenado. El carro dio media vuelta en el aire y una vuelta completa en el suelo. El accidente lo llevé todo yo por completo. ¿Cómo estoy vivo? Ni tengo idea. Raro, porque como que luego salen más afectados los copilotos, ¿no? De hecho, te voy a contar lo que hice. Literal, yo metí esta mano al techo, solté el volante, metí esta mano al techo y esto lo agarré así. Ella lo oprimí directo hacia el asiento para que no saliera disparada. Su amiga que iba atrás se golpeó aquí con esta parte. Era para que pues, se me hubiera roto el hueso. Lo único que me protegió fue que el ojo no fuera afectado, porque sí se me abrió de aquí. Me hicieron 15 puntadas para restaurarme esta parte. Me restauraban el dedo y aquí tenía hoyitos, ¿no? Sí, aquí tengo una Y. Entonces, hasta cuando ven el video de todo lo que pasó, pues es como de, wow, ¿cómo estás vivo? ¿No? La mamá de mis hijos en ese entonces tenía 2 trabajos, en 911 y tenía otra como de call center. En esa noche le tocó a ella escuchar el caso, lo levantó, llegó ambulancia, llegó patrulla, llegó todo. A mí me acuerdo que salieron las personas de los edificios y es como, me empezaban a preguntar y veían cómo me salía sangre por completo y es como, ¿cómo estás lúcido? La adrenalina, ¿no? Me imagino. Sí, tenía muchísima, la adrenalina me duró 3 días. Y entonces, el mismo, le empezaba yo a contar al cirujano, que fue el que me atendió en ese momento, y se me quedaba viendo como, en serio, o sea, ¿cómo estás vivo? O sea, ya cuando vi yo el carro al otro día, en el deshuesadero, como así todo. Ya fue pérdida total. Sí, fue pero total, o sea, cuando lo vi, se me quedé y me dije, no, o sea, ¿cómo estoy vivo? O sea, en serio, ¿cómo estoy vivo? Y como a los 2 días, 3 días, me hablan del banco ofreciéndome un seguro, bla, 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 bla. Era donde pues, ella trabajaba en un call center. Y de repente yo le dije todavía amablemente, ¿sabes qué? Mira, dame un número donde comunicarme contigo, si me interesa el seguro, bla, 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 y pues para ver si me lo dan o no me lo dan. No, sin tema, mira, este es el número tal de la oficina directo, mi extensión es tal. Ah, sale, perfecto. Así lo dejé. De repente recibo un mensaje de WhatsApp, así de tal, y yo seguí la conversación hasta un momento que yo dije, bueno, ¿quién eres? O sea, ya está padre la conversación, pero ¿tú quién eres? Y fue como de, pensé que me ibas a rechazar desde un principio, mira, soy tal, te hablé de tal.
Yo, ok. Pero o sea, ¿qué te escribió en esos mensajes? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bla, bla, bla. Así una conversación como si fuéramos amigos, ¿no? Así de conocernos. Yo seguí la corriente, no sabía quién era, y nos seguimos de filo. Y ya fue como de, agarré la onda y dije, bueno, ¿con quién estoy hablando, verdad? Oye, ¿quién eres? No, pues me llamo tal, te hablé hace rato. Y es como, órale. Entonces, así siguió la conversación, hasta que, pues sí, se confirmó que sí me habían hecho del seguro, bla, 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 bla. Y en un momento, pues, decidimos empezarnos a conocer. Entonces, Hubo clic a través de los mensajes. compartíamos historias, y te lo voy a poner en qué sentido. Cuando tú conoces a una persona narcisista, no la conoces todavía, no lo sabes, pero te envuelve en ese mundo poco a poco. Es decir, yo cuando la conocí, a la mamá de mis hijos, siempre las historias con lo que a ti te cuentan es con lo que, es como material para escuchar, material para hacer. Es como, mira, esto me relaciona contigo, esto me relaciona con tal, y empiezo a trabajarte de la manera en lo que a mí me beneficia de ti. ¿Vale? Entonces, yo le contaba, o sea, yo no tenía temas de contarle lo que yo estaba pasando, ¿no? Cuando empezamos a salir, era como de, mira, pues yo tengo mi casa, yo tengo mis cosas, y voy construyendo poco a poco mi vida y haciendo mis cosas. Te lo juro que de la nada ella dice, bueno, es que casi no te puedo ver, tengo 2 trabajos, bla, bla, bla. De la nada me dice, me voy a ir a vivir contigo. Oh, caray. Caray. O sea, yo también, cuando ahora que te lo razono, es como de... Sí, era una red flag Sí, gigante, ¿no? o sea, así como dije, caray, o sea, como que... O sea, incluso cuando fuimos a hablar con su mamá, me acuerdo, o sea, su mamá muy liberal, muy de todo, o sea, como dice, muy open mind. Lo que a mí nunca me ha gustado es que pues hablen mal con sus mamás, ¿no? O sea, nunca me ha gustado porque yo nunca le he hablado mal a mamá. Pero ellos se mentaban la madre, pero horriblemente. O sea, sí, o sea, te le decían, oye, es que, no, mamá, tú eres una p***, ahora eres una... Así que no mames, y es como, wow, espérate, o sea, mi mamá siempre ha sido mi top, mi papá siempre ha sido mi top, y nunca les he hablado así. O sea, lo máximo que le digo a un papá es como, ay, no inventes, o no manches, ¿no? Es como, porque así me educaron a mí. Digo, al final de cuentas, pues depende, ¿no? Ya cuando vas agarrando como una conversación sana, es como, bueno, ya sí se hablan, es un lenguaje que cada quien tiene, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, bueno, pero para ti no está bien. No estaba bien. Entonces, de momento, me acuerdo cuando habla con su mamá y es como, me voy a vivir con él porque pues ya no lo veo, no sé qué, y pues quiero que nos conozcamos más, ¿no? Y es como de, yo también no me la creía, o sea, iba bien el camino con sus cosas y todo en mi casa, es como de, ¿en serio sí está pasando esto? ¿Cómo te sentías? En el momento fue como de, bueno, qué padre, porque pues no estás solo, ya estás con alguien más, X, ¿no? Cuando te enteras con el tiempo, realmente yo fui un gancho para salir de su casa. Y te lo voy a decir por qué. Porque en algún momento se siente tan frustrada de estar en su casa, porque no le dejaban hacer lo que ella quería, porque pues tenía un desorden por ahí. Digo, o sea, si ella vivió también un desastre malo porque su papá engañó a su mamá con su secretaria y ella lo vio desde niña, entonces, aparte que también ella tuvo, ¿no? De niña, por un primo. Entonces, pero el hecho que vio a su papá tener relaciones íntimas con la secretaria de su mamá, ver las peleas que tuvieron, ver todo lo que pasaron, también su mamá me cuenta su historia, cómo la vivió, cómo fue presionada a tener relaciones con el papá, de muchas maneras y lo que tú quieras. Y entonces fue un bombardeo por donde quiera, ¿no? Entonces, cuando yo estuve con ella y me cuenta la historia, me cuenta, pues siempre procuré, o sea, yo siempre era un tema de decirle, es que yo no soy tu papá, yo no voy a ser tu papá, y entiéndeme, o sea, yo veo por ti, veo por eso. Entonces, todo el tiempo tenía que estar demostrando en una relación que yo no iba a ser el papá, que yo no iba a hacer las cosas. Y yo dije, ¿cuándo me vas a dejar ser a mí? ¿Cuándo vas a conocer a Lalo que soy? O sea, para todo el tiempo era, Lalo, mi mamá necesita hacer esto. Ok, vamos a ayudarle, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Oye, ¿nosotros qué onda? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, yo estaba disperso por todos lados. Pero Lalo nunca estuvo en un punto donde Lalo vieron por Lalo. Cuando se fueron a vivir juntos, ¿cómo fue la convivencia? Como toda relación te lo voy a contar, ¿sale? Como toda relación al principio cuando tú estás... Es como tienes libertad de hacer lo que quieras, ¿no? Luna O sea, de miel, ¿no? sí, es correcto. O sea, de dispárate en todos los sentidos, ¿no? Amor, sexualidad, todo y dispárate como no tienes idea, ¿no? O sea, como todo pasa en cualquier relación.
pasa ese tiempo y pues obviamente ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, al final del día, sí hubo muchas cosas buenas también, no te voy a decir que no, porque también hay cosas buenas, donde también me impulsaba de, oye, gana más, oye esto, oye aquello, pero lo que no me daba de cuenta detrás, eso era que yo quiero más lana, yo quiero más esto, yo quiero más aquello, entonces, friégate, ¿sale? Friégate. Que le agradezco que me haga impulsado a hacer eso, la verdad lo agradezco, pero lo que no agradezco es que detrás de eso, cuando tú te enteras, como dice, y me decía la psicóloga, cuando se abre una caja de Pandora, te enteras de las situaciones. Y hay dos maneras de tener una caja de Pandora, o con cosas buenas o con cosas malas. Te lo voy a poner así como un ejemplo. Tú hoy en día estás con una persona y la puedes rechazar, maltratar, lo que tú quieras y mandes, ¿no? O ni la rechazas ni la maltratas, simplemente no te dejas tampoco ayudar por tu pareja. Cuando tú te vas de esa relación y se te abre tu caja de Pandora, te das cuenta de quién era esa persona. Y dices, madres, creo que sí la regué. Era un buen hombre, o era una buena mujer, o hacía esto, o hacía el otro, o hacía aquello, y ching, hice yo, ¿no? Pero cuando la caja de Pandora se llena con cosas incorrectas, entonces es cuando te das cuenta cómo es la persona. Y es cierto lo que dice la psicóloga. ¿Cómo te das cuenta quién es con quien vives? En la separación, la pareja, ¿sale? La familia en los funerales. Los con amigos, las herencias, ¿no? claro, los amigos en donde ni en las malas los tienes. Ahí te das cuenta cómo es cuál es tu nivel de círculo con el que te rodeas. Entonces ella te dice, me voy a vivir contigo, Es correcto. empiezan a vivir juntos. Empezamos y a la vivir. Convivencia al principio, ahí nos quedamos, ¿no? Era Sí. luna de miel, todo muy bonito. Platícanos en qué momento todo empezó a tornarse feíto. Ok. De alguna manera fue después de que nos casamos y después de que me enteré casi luego que iba a tener mi hijo. Para mí fue una noticia muy buena, muy padre. Yo lloré cuando me enteré y yo procuraba siempre ver lo mejor. Pero ¿en qué momento se empieza a tornar feo? Cuando yo empiezo a cambiar, dedicarle tiempo a mis hijos, a mi hijo, a ella, y yo no veo el punto hasta después de que ya tomé terapia, dónde fue lo malo. Lo malo era el chantaje emocional. Todo el tiempo era chantaje emocional. Siempre era como, ¿por qué tú con tus amigos? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Y pues yo también merezco platicar con alguien. O mis papás vivían aquí y yo en Querétaro. O sea, era como, yo me la pasaba hablando con mis papás. Digo, pues es que no los tengo, no los veo, no esto, no el otro. Platícanos más de los chantajes. O sea, Okay, hay chantajes diferentes emocionales cuando tú estás con una persona narcisista. Es decir, te brindan amor cuando ven que las cosas están pasando a otro nivel. Es decir, cuando tú empiezas a tomar conciencia de tu vida, de tus cosas, vienen chantajes emocionales. ¿Cómo? Te dejo de quitar cariño, comprensión, sexo, para que tú te enojes, te molestes. Después te lo doy y ya, y regresas. ¿Vale? Utilizan todo su alrededor como para empezar a chantajear por todos los temas. Tus frustraciones, tus enojos, empiezas a sentir que todo es tu culpa y tienes que mejorarlo tú. O sea, como la otra persona no cede, empieza a hacer todo esto. Donde lo veía más cuando entramos en pandemia, y te lo voy a contar, porque antes de pandemia ella no trabajaba primero como en un banco, después yo iba por ella, yo iba a dejar a mi hijo a la guardería, yo regresaba y yo era el vaivén, ¿no? Voy, dejo a mi hijo, después voy y la dejaba, o la dejaba primero ella, luego a mi hijo, o sea, depende cómo sea la situación, y luego yo al trabajo. Yo sea de comer, y de repente hacíamos las cosas juntos y demás, y había lo que teníamos que... De repente empezaba a platicar de, oye, ¿qué crees? Que mira, que mi trabajo habla una persona de los swingers, y no sé qué, yo... ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué se trata de eso? No, de intercambio de parejas, pero eso está feo, ¿verdad? Y yo no lo haría, y entonces como de... ¿Por qué me platicas esto? Si es algo que no te gusta, pues quédatelo tú y punto, ¿no? O una conversación sana para mí es como de, oye, mira, escucho a la gente hablar de esto, ¿no? Como que no está padre, me siento incómoda. Bueno, pues simplemente, pues, quítate de esa parte o no les hables o no. Se sale de eso y se empieza a meter
en este tema que le empecé a llamar mucho tema de lo de las inversiones, ¿no? Que antes era, empezó a encontrar brokers y todo el tema, y es cuando encuentra ahí una mejor amiga, en ese punto. La mejor amiga de la que me platicaste. Sí, Ok. pero cuando yo me empiezo a enterar, o sea, yo no sabía nada, de repente era como, me voy a ir a, o sea, déjame en tal lugar en tal café. Yo voy a estar con tus... Y sí, subía fotos de que estaba haciendo sus cosas. Me dijo, oye, mira, es que si me gusta porque me empiezan a decir que como que trate de manera diferente mi perfil de Facebook, que ya me ponga más profesional, más como que me vista de esta manera o haga este tipo de cosas. O sea, es como de, ok, vale, ¿Pero perfecto. quién le decía eso? Los mismos que estaban ahí, integraciones de los, digamos, que estaban en los grupos, porque para mí como era como un juego de pirámides, ¿no? Así de como de mira, invierte tanto en esto y así es como vas a empezar a ganar dinero. Era como hacer inversiones en oro, por así decirlo, y tú comprabas oro a través de una aplicación que tú veías cómo se iba monitoreando las bajas y las altas, ¿no? Y de repente, pues ella de, voy a tal lugar y no, pues bueno, te dejo y esto, ¿no? Porque no sabía manejar ella. Pues de repente me dice, voy a ir a Guadalajara. ¿Con quién? No, es que allá tengo un congreso, no sé qué. ¿Cómo para qué vas? O sea, mira, está el niño, está esto, y pues me daba miedo como quedarme solo con mi niño y demás, y es como, pues, ¿qué pasa, no? Se va al congreso y demás, y resulta, y después del congreso, o sea, mi hijo ya tenía 2 años, casi antes, bueno, antes de los 2 años, y de repente empieza, o sea, fue al congreso, pasó como un mes o algo así, y de repente me empieza, como un mes o 15 días, algo así, pasaron. Y de repente, o sea, me acuerdo que en ese momento ya habíamos tenido intimidad y todo el tema. No me cuadraban las cosas, porque te lo voy a decir, no me cuadraban. Y resulta que de repente, de la nada, me empieza a ver ropa de bebé. Oye, mira esto, mira aquello, mira. Y yo, como, ¿para qué? Si el niño ya está grande y no lo necesita. "Ah, es que, ¿qué crees? Estoy embarazada. Ah, caray, ¿cómo? Y pues yo feliz, ¿no? Ah, voy a ser otra vez papá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Era como, en el momento no sentía nada, pero sí habían cosas que no me cuadraban. Dije, a ver, te fuiste para allá. ¿Qué onda? Yo no sé lo que pasa para allá. Y yo sí me sospeché y le dije, oye, no me cuadra esto. Ah, no empieces de tus tonterías y no digas. Y así como, a mí no me hables así, ¿sale? O sea, yo nunca te he dicho ni una grosería, no te he faltado el respeto. Como que me digas esto, o sea, esto no es padre. Y ya me decía, no, pues es que mira, digo, bueno, o sea, ten conciencia, ¿no? Lo dejé pasar. Yo me dediqué a ver a lo de mi niña, que una niña, la más chiquita de mis hijos. Bueno, tengo dos, mi hijo y mi hija. Y la verdad, pues siempre los cuidaba, siempre estaba yo ahí, el pendiente de ellos. Pero entonces nace tu hija. Nace mi hija y digo, bueno, se parece a mí, todo no tengo tema y demás. Yo seguí con el tema del cuidado de mis hijos, de ella, o sea, incluso yo les hacía lunch, todo el tema, incluso cuando entramos a pandemia, fue cuando pues ella trabajaba mucho en la mañana, trabajaba en un call center, y pues mis hijos yo los tenía que cuidar en la mañana, mientras ella aprovechaba el tiempo, y de repente decía, oye, mira, apóyame cuando los niños salgan del baño, o cualquier cosa, échame la mano, y por lo general ya hasta me la pasaba con ellos jugando a veces y ocupaba las noches para trabajar. Entonces a veces yo me tenía que retrasar en mi propio trabajo para hacer mis cosas y yo dejarle la vida a ella. No por quejarme, la verdad es que yo siempre he dicho que si en una pareja queremos avanzar los dos juntos, pues bueno, no importa que te castigues tantito, en algún momento te tocará a ti, pero ahorita ve por ella, que crezca profesionalmente, que haga las cosas que tenga que hacer. Me platicaba de, oye, mira, es que esto, qué bueno, pero que estás aprendiendo y para qué es esto. O sea, yo me entusiasmaba más en aprender de lo que ella me veía constantemente que más de mi lado. De mi lado no pasaba igual. ¿Vale? Entonces llegó un momento en el que a mí hablan conmigo en mi trabajo, me dicen, se abre una vacante para ser interno, pero necesitamos lo doble o lo triple de ti. ¿Te animas? Y yo fue cuando le dije, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí. Me toca a mí. Porfa. Ya vi por ti. Ahora me toca a mí. Fueron 3 meses donde me tuve que dormir casi 1 o 2 horas de lunes a domingo, todos los días, en 3 meses. Y yo estaba así. Y me acuerdo que en un momento, en una junta, se sube
a la habitación porque yo tomaba mi junta aparte. Decía, oye, ayúdame con los niños, está haciendo ruido, déjame tal. Seguimos en pandemia. Sí, en pandemia, ahí Ajá. en pandemia. Ajá. Y de repente sube y me quiere dar un beso. Le dije, no, ahorita no estoy ocupado, perdóname. Se molestó conmigo. Y entonces llegó un momento y yo bajo y le digo, oye, ¿sabes qué? Siento que entramos mucho en monotonía. Sí, tienes toda la razón, no te he puesto atención para los aniversarios, para esto, pero yo tampoco quería salir porque me daba miedo por mis hijos. Obviamente la pandemia fue algo extremadamente un caos, ¿no? Y le digo, entramos mucho en la pandemia, le digo, no te das cuenta que despertamos, bajamos, hago desayunar, desayunamos, computadora, cosas, actividad, niños, nos dormimos y ya. Todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Entonces ella le empezó a notar cambios raros. Empieza como a verse más reservada, más enojada. Empieza a tener como cambios distintos y dije, pues eso no es normal. De repente se escondía en el baño a hablar por teléfono. O sea, se escondía en el baño. Lo que nunca tardaba en el baño, pues siempre hacía eso de tardar más tiempo. Se pasó 20, 15 minutos, 30 minutos y todo bien. Yo veía cómo se escondía a hablar por teléfono y todo el tema. Un día le doy los mensajes y mensajes así como de, ¿qué onda con esos mensajes? ¿Qué pasa? Y dice, a ver, yo le decía, no nos hagamos pena, ¿sale? Esto, ¿qué pasa? No, es que mira, no. ¿Qué mensajes eran? Eran mensajes más como de, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? Ah, caray. Y nos vamos a ver hoy. Y si nos vamos a ver esto. Y pues dije, a ver, ¿qué ching está pasando? ¿De qué me estás hablando? ¿No? O sea, entonces veía a esta persona que ahorita nos vas a platicar quién era. Te lo voy a decir en un tema, no era una persona, eran varias personas. Ah, caray. Sí, no era una, eran varias. Estaba ocupada. Es correcto. Y muchos, de repente, fueron evolucionando las cosas y yo fui cambiando para mal. ¿En qué sentido? Lo vuelvo a decir. Tanto mujeres como hombres nos puede pasar. Yo no deslindo a nadie, porque tampoco se trata de yo, porque no me victimizo, simplemente estoy contando lo que pasa en una historia realmente, y como digo, cada quien le va a la feria como lo cuenta. Yo tengo mi versión, ella puede tener su versión, y es muy válido. Pero para mí no es justificable. Entonces, no sé en qué momento ella me celaba, que porque yo tenía amigas y demás, y que yo puede ser, realmente, mira, no te lo voy a negar. En algún momento habían personas que me decían, oye, quiero estar contigo. No, soy casado. Oye, pero no voy a estar con tu mujer, voy a estar contigo. Sí, pero yo soy casado y respeto mi relación, ¿sabes? Y yo se lo contaba y, oye, me pasó esto, me pasó aquello. O sea, no se lo contaba para hacerla sentir mal. Mi dignidad es primero, tú eres primero. Tengo una hermana, tengo una madre, pues tengo a ti como en el momento era mi pareja o mi esposa, ¿no? ¿Cómo crees que te voy a faltar el respeto de esa manera? O sea, también en mí tiene que haber prudencia. No porque digan la carne es débil, porque me llegan y me lo ofrecen, no lo voy a tomar. ¿Y ella cómo reaccionaba? Pues era como que de repente, ay, sí, de seguro, sí, que no sé qué, ajá. Y entonces es como como dice el dicho, el león cree que todos son de esa misma condición, ¿no? La verdad es que no lo hacía, la verdad es que yo mantenía siempre un punto medio, decía, mira, a ver, si me quieres creer, está bien. Si no me quieres creer, también está bien. ¿Y tú le platicabas como por un cierto sentido de lealtad con Es ella? correcto, sí, porque como todo el tiempo yo me acordaba siempre de todo lo que había sufrido con su papá, de todo lo que vivió y todo ese tiempo, yo no quería hacerla sentir insegura, que no tuviera una inseguridad ante mí, que porque aunque yo tuviera la oportunidad de estar conviviendo con varias personas, que no fuera esa parte. O sea, jamás. O sea, cuando empecé a dedicarme un poquito más a mi tiempo, a mis cosas, sí hubo mucho reclamo, como ahora sí como, no, espérate, tú ya haces esto, pero yo no lo hago, yo no salgo y demás, bueno, pues quién salir sabe. Pero si no tenías amigas, o sea, sus amigas siempre era como del libertinaje, de esto que el otro. Yo le decía, ¿por qué no te rodeas de diferentes tipos de personas? Que no sea todo fiesta, 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 diversión, diversión, diversión. Digo, no, sí que es malo. Pero hay personas con las que tú puedes aprender algo diferente.
¿no? Sí. Hacer algún negocio diferente, de oye, ¿por qué no te, o sea, no sé, a lo mejor un amigo que te diga, oye, ¿por qué no ponemos un negocio chiquito de algo, ¿no? O qué sé yo, o sea, algo que te impulse a hacer. O sea, yo siempre he dicho que tu evolución es dependiendo del medio con el que te rodeas, ¿no? Entonces, obviamente, si todas tus amistades son chupe, 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 pues obviamente todo eso te va a llevar al chupe, chupe, chupe. Porque es algo que te jala. No es como que tú decidas, te jala. Entonces, yo veía eso y empezábamos a discutir, a discutir. Y Lalo, te hago una pregunta. Ujú. Tú veías mensajes de mi amor, nos vamos a ver hoy y todo eso, Sí. pero ella cómo se comportaba, Primero, salía, no no salía. salía, era como, no sé cómo era su relación de estas personas con las que te diga, pero no me gustaba. O sea, yo decía, oye, yo no hago esto y tú, y es que tú me estás engañando al final del día. Pero esa es mi pregunta. Digo, claramente había un engaño porque había mensajes, pero ella Claro, salía de la casa. no. Y si salía, te voy a decir que sí salía, pero lo planeaba muy bien. O sea, no creas que no, era muy bien planeado. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir cómo me fui haciendo un rompecabezas y fui armando poco a poco las piezas y me daba cuenta del por qué. Cómo fue toda la situación. De momento me decía, tengo que ir a tal lado, tengo que hacer esto, bla, bla, bla. Y de repente se tardaba o no se tardaba y bueno, ya regresaba, ¿no? Pedía Uber porque yo tenía la camioneta, porque en ese momento pues ella no sabía manejar. Hasta que me insistió, quiero manejar, quiero manejar, quiero manejar, y le enseñé a manejar, ¿no? Y dije, bueno, tienes toda la razón, pues si algo llega a suceder y yo no puedo manejar, pues bueno, hay alguien más, ¿no? Veo lógica esa parte, y tienes razón, te voy a enseñar a manejar. Y me decía, es que un amigo me quiere enseñar a manejar. Dije, no, a ver, me tienes a mí, o sea, también es o sea, yo no tengo tema que alguien más te enseñe, pero pues es egoísmo de mi parte que me estás diciendo y yo no atienda la necesidad, ¿no? Eso es egoísmo. Que no, tengo que atender la necesidad que necesita la persona con la que estoy ahorita. Entonces, de momento, ya cuando va pasando lo de la pandemia, antes de todo esto, sí salió con alguien. Sí, te voy a decir que sí salió con alguien, sí se vio con alguien. Y me acuerdo que iba a las fiestas con su amiga, la que te menciono y ahorita te va a platicar. Y pasaban cosas ahí que yo no, como dicen, no soy tonto. Yo me voy a dar cuenta, y si te das cuenta. Pero siempre yo, en mi mundo, era como, yo quiero ver una familia junta, no quiero que mis hijos vean pues, una separación, un enojo. Se daban cuenta de las discusiones, porque a veces se daban cuenta que pues, papá como que hoy está muy serio con mi mamá, ¿no? O pasa esto, ¿no? Entonces los niños obviamente en su comportamiento, pues lo que hacen es hacer relajitos, empiezan a hacer cosas que están fuera de lugar y uno se enoja, precisamente, porque pues es lo mismo, ¿no? Ellos tratan de verse y cubrir toda esa parte. Entonces llaman la atención para que no estén peleando dos personas, estén enojadas. Y siempre fue como, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre, estoy hasta el gorro de esta situación. Mira, fácil, ¿quieres andar de tu vida soltera? Vale, date. O sea, no tengo tema, hazlo, pero fuera de mis hijos, fuera de mi familia, fuera de la casa. Vete con tu mamá si quieres. Regresa ya donde tengas una vida de soltera, haz lo que tengas que hacer, pero ya, la chica. O sea, de verdad, ya, vete. O sea, comprobaste que Sí, estaba claro, con porque yo vi alguien. los mensajes, vi los mensajes, así, a ver, no hagas pena, o sea, espérate, ¿no? Y entonces, cada vez era tan grande el tema que cuando quería ver ese show, me envolvía en el mismo relajo, oh, sí, mira, ya me voy a comportar, aguanta. Y una ocasión, fíjate el lado que llegan de manipularte, ¿vale? Que llegó un momento que me dijo, vamos a tomar terapia de pareja. Yo no quería. Yo no quería. Yo le dije, no, ve a terapia, no manches, o sea, entiéndelo. Si yo te estoy dando todo lo que pues, una persona creo que merece, o sea, yo decía, si una mujer dice, desea un hombre bueno, un hombre leal, que lo apoye, que la cuide, que pues, haga un equipo, lo tienes y no lo aprecias. Cuando no lo tienes, peleas por tenerlo, ¿no? Si es, tanta prudencia, ¿no? Digo, yo nunca te he sido infiel, nunca te he faltado el respeto, siempre me he mantenido bien y para que me pagues con esa chingada. Pues no está padre, ¿no? O sea, no está padre que tú me llegues a pagar con esto, porque no es lógico, ¿no? No es lógico que suceda ese tipo de situaciones. ¿Dónde quedo yo? ¿No? Y entonces, le digo, pues
creo que la que se tiene que atender eres tú. Y dije, ¿sabes qué? Ok, va. Vamos a hacerlo por salvar la relación, por salvar la familia, por todo este tema, ¿no? Y resulta que vamos a terapia de pareja. Llevamos el mismo tema. Yo llegué como el agresor, yo llegué como que yo era todo, porque pues obviamente cuando tú ves mensajes así, pues obviamente te exaltas, obviamente es tu sentimiento, estás enojado, o sea, te sientes traicionado. Y obviamente por esa traición no te sientes nada bien. Y vas a expresarlo como a ti tú lo estás sintiendo. El dolor, el coraje. Hay una frase que me ha gustado mucho que dice, una cabeza enojada es una cabeza limitada. Entonces, cuando tú estás enojado, vas a decir hasta lo que no te imaginas. Y sí llegó un momento en que hasta yo le dije que era una cualquiera. Bueno, lo dije de otra manera, ¿verdad? Pues sí lo dije porque estaba hasta el gorro. Porque incluso después me di cuenta que tenía Tinder. De ahí conocí a las otras demás personas. ¿Sale? Y después de ahí ella habló con la amiga que te cuento. Decía, no, pues mira, es que yo le quiero echar ganas, es que Lalo no quiere, es que no sé qué, él no quiere ir a la terapia. Bueno, resulta que fuimos a terapia. En terapia, cuando cuenta su manera en la que ella está mal, de lo que yo hago, yo traté de poder defenderme y era indefendible. O sea, era como, tanto fue, es que yo, mira, es que yo esto. Entonces, tanto fue la víctima que el victimario no pudo defenderse. Entonces, cuando el Mario trata de defenderse, llegó un momento que la psicóloga me dijo, cállate y escucha. Y tú esto. Sí, y dije, todo lo que dijo, dije, tiene razón, yo me tengo que atender también, yo soy el que estoy mal, yo soy el que estoy viendo esto, estoy de acuerdo, yo creo que le estoy haciendo mal a mi relación, vamos a la terapia. Y empezó mi terapia. Yo iba a mis terapias individuales y de repente iba yo a las terapias tal, y la psicóloga decía, yo soy enemiga de un divorcio, pero si no se puede sanar nada, si no se puede arreglar nada, que el divorcio se dé, pero desde el amor. Cada quien aceptando lo que vivieron, lo que hicieron juntos, y que entiendan que por aparte hay una mamá, hay un papá, y ambos se tienen que respetar. No, sí, de acuerdo. Y yo no quería, y seguía viendo los mismos comportamientos. Mismo encerrándose otra vez en el baño, mismo todo, y era como, ¿en qué momento va a terminar esto? O sea, ya dime en qué momento va a terminar. ¿Qué tanto salía? Ahí en ese entonces, cuando te contó, ella ya había regresado a oficinas, ¿vale? Y de repente, pues yo pongo uno de mis teléfonos, no quería poner uno de mis teléfonos así para que en mi trabajo lo utilizaran para mi trabajo, un teléfono de trabajo, ¿no? Porque odiaba que me marcaran a mi personal. Entonces yo decía, bueno, lo dejo. Y le dije, antes de comprarme el que yo tengo, y le dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar el otro teléfono, y agarré el otro teléfono, teníamos las contraseñas de cada quien, y lo desbloqueo, y es cuando me doy cuenta de los mensajes que estaban en Instagram. No borró nada de Instagram, borró todo lo demás, y me di cuenta hasta de la cuenta de Uber. Todos los sitios a lo que iba, pues te decía que ya me daba cuenta de las salidas, decía, chirrones, este día fue de esto, este día fue y me daba cuenta cómo planea una persona tan bien engañar a una persona sin que se dé cuenta. Pero cuando tú vives tan manipulado en la situación, lo dejas pasar. ¿Por qué? Porque tú vives cuando es una persona, tiene una autoridad, tiene una ¿cómo se dice? Tiene pues una vida propia. No tiene por qué estar aferrado a mí ni encarcelado, porque pues no, ni yo soy su dueño ni ella es mi dueña. Tiene y merece y tiene el derecho de salir con quien quiera. Porque también tiene una vida, ¿no? Tiene una vida, cada quien tiene una vida. Quieres salir con un amigo, sal. Quieres salir con una amiga, sal. Quieres irte de shopping, ve. Quieres ir a darte un spa, ve, hazlo. O sea, tienes esa libertad. Pero si abusas de esa libertad, hay aguas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que ya no cuadraban las cosas. Me di cuenta de los viajes de Uber que hacía, a dónde iba, y de repente empezaba a googlear este tema de dónde estaba la dirección, y dije, ah, caray, ¿por qué fue aquí? ¿Y por qué fue allá? Entonces yo me empecé a inundar de cosas en mi cabeza, de que te empiezas a volver loco, o sea, loco de todo. Entonces dejas de ser una persona coherente, que tienes algo bien en todo trabajado y todo lo demás, y te das cuenta
que estás viviendo en un mundo donde están jugando con tu propia persona, con tu propia mente, con quién eres. Y entonces me doy cuenta que decía ella, yo la llevé yo vestida de un lugar y me dice, ¿cómo estás vestida? Porque sí me acuerdo del tipo que le dijo, ¿cómo estás vestida? Ay, traigo una blusa y un tal pantalón. Ay, ¿y cómo está el lugar? Está calientito, todo eso. Sí, mira. Y se tomaba una foto. Yo lo vi todo. Yo lo vi todo. Como tal, como hombre celoso, como tú quieras, lo admito. Yo llegué y contesté mensajes. Oye, mi hijo de la... no sabes con quién te estás metiendo, tiene esposo, la chingada. Ya sé quién eres, ya te ubico dónde y la chingada, ¿no? Y ella se dio cuenta. Ella me dijo, es que hackeaste mi teléfono. No lo hackeé, no necesitaba hackearlo, no estoy ni loco. No, no estoy. Tú no borraste nada de este teléfono. Yo lo vi todo. Y tomaba screenshot y todo el tema, ¿sale? Y yo lo vi todo. Y empezaron ahí los reclamos más fuertes. Llegó un momento en el que tanto me fue mi desesperación, que llegó un momento en el que sí, lo admito, le di 2 golpes a la pared, tal cual, porque era mi enojo, lo tenía que desquitar con algo. Y sé que estaba mal. Sé que estuvo mal haber hecho eso. Porque cualquier persona dice, no, me va a golpear, ¿no? No. O sea, tú crees que antes de golpear a ti prefiero lastimarme yo. Es lo que tú no entendiste. Que antes de lastimarte a ti, prefiero lastimarme a mí. Y no es por hacerme ni, bueno, no es por hacerme la víctima de nada. Simplemente es porque entiéndelo. Me está doliendo. Me está doliendo el ver que la mujer que yo quiero, que yo amo, que yo adoraba, y la mujer que yo trataba de cuidar, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Qué está pasando en la vida? ¿Qué te estoy haciendo yo para esto? Y en algún momento ella me contó, y esa es una red flag que yo dejé de pasar, ¿vale? Donde ella de repente me decía que un chico en la preparatoria la engañó y demás, y de repente ella dijo, yo anduve con uno, con otro, con uno, con otro, con otro, me valía. Y así, me decía, yo tenía relaciones con quien yo quisiera. Era mi decisión. Así como, así como cualquier hombre lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y yo decía, no, estás mal, espérate. O sea, no porque alguien te lastime significa que tú tienes que hacer lo que tú quieras con tu vida. No, espérate, tu vida es sagrada, ¿sabes? O sea, es una decisión también, es una elección. ¿Cómo te vas a...? Porque te tocó un mal hombre, no vas a significar que pues, tú vas a hacer tu vida un relajo, ¿no? No es así. Así no son las cosas. Y dejé pasar eso, a pesar de que ya vivíamos juntos. Llegó un momento en el que para mí ya era muy fuerte ver esta situación constantemente, vivirla así, y era como de no es posible. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Yo qué hice? Y llega un momento en el que la psicóloga, cuando le platico todo esto que viví, cuando te digo que llegué a golpear la pared y todo esto, la psicóloga me dice, ven, necesitamos tu terapia, le conté todo el show, y pasa como, digamos que mi terapia la tengo el día miércoles, la tenía el miércoles o jueves, cualquiera de los dos, ella los tenía los viernes. A la siguiente semana me manda un mensaje a mi psicóloga, me dijo, necesito verte urgentemente. Y yo, ¿qué pasa? Necesito verte urgentemente. Pero acabamos de ir, todavía me faltan días, pues me falta mi tarea, y porque siempre me dejaba tareas, leer libros y todo esto. Y me dijo, necesito que te divorcies. Y yo, ¿cómo que por qué? Necesito que te divorcies. Y yo, ¿qué pasa? Me dijo, a ver, lo que te tengo que decir no te lo debo de decir, pero no voy a dejar que tú te conviertas en el hombre que tú no eres. Y dije, ¿qué está pasando? Y lo primero que me dice es 2 cosas importantes. Primera, lo que tienes que entender es que tú eres el único que has venido a terapia. De todo el año que llevamos de terapia, solamente ha venido 2 veces o 3. Y las que le toca estar contigo. ¿Y las que le toca qué? Estar contigo cuando ya es la terapia de pareja, porque cuando llevas una terapia de pareja, primero es en conjunto y después por separado. Primero se atienden las necesidades de la pareja y arreglas lo tuyo de manera independiente. ¿Para qué? Para que pues, precisamente no haya esa... Pues que tú mejores como persona y Que no tú arregles traigas... tus asuntos Claro, individualmente, los sí, cuales te llevan a hacer de tal forma en pareja. es correcto, es correcto. No lo pudiste haber dicho mejor. Entonces, me dijo, nunca ha venido. Y me dijo, tu esposa
es una persona narcisista. O sea, la misma terapeuta es quien te lo dijo. Me lo dijo, es una narcisista. No te voy a contar todo lo que me ha contado porque eso es secreto, pero es narcisista. Y te va a convertir en un hombre en el que no eres. Un hombre agresivo, un hombre golpeado, un hombre que incluso llegue a un punto en que sus estribos suban de nivel con toda esta situación que está pasando. ¿Y qué va a llegar? Que la puedes llegar a golpear. Incluso hasta llegar y cometer una atrocidad. Y dije, no, o sea, sí, mira, es que sí, sí va a cambiar. Y mi terapeuta le decía, no, es que mira, sí va a cambiar. No, es que tú crees que va a cambiar, pero no va a cambiar. Entiéndelo. Oye, pero esto, no, no va a cambiar. No va a cambiar. Es muy difícil, y fue cuando me decía, te voy a mandar qué es un narcisista, qué características tiene un narcisista, detéctalos tal cual, revísalo, y me lo dijo tal cual, un narcisista no nace, se hace, y se hace con diferentes aspectos. Uno de los aspectos con los que más hace un narcisista es porque o tuvo de más, pero no tuvo cariño. O sea, además puede ser como objetos, atención desde maneras diferentes, pero nunca tuvo como amor, atención y cosas, ¿no? O un narcisista también se hace incluso por los temas que ha vivido. Violaciones, abuso de diferentes maneras. Entonces me dijo, un narcisista, entiéndelo, no nace, se hace. Y es fácil sanarse, no, no es fácil. Pero también es una decisión, hacerlo. Pero fue cambiando, cuando pasó eso, yo dije, no, 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 espérate, dejó de ir con esa terapeuta y fue con otra, por una amiga que lo convivió y se iba mucho a platicar con su amiga y siempre iba de la casa, se iba a su casa de esta chica y que trabajaban juntas y que no sé qué cosas. La mejor amiga. Otra mejor amiga. Ah, ok. Era otra mejor amiga. Entonces yo de partida ahí empecé a cambiar un poco y ya le hacía como regalos, como detalles. Digo, en ese momento gastaba más dinero y dije, bueno, no tengo para ahorita para hacer una sorpresa. Dijo, híjole, se me olvidó. Llegué de todas las cosas que veía de la popularidad de mis hijos y agarré, empecé a cortar letras, empecé a hacer cositas, inflar globitos. Y me acuerdo que le puse un feliz aniversario. Y mi hija, ¡ay, papá, qué bonito! Me dijo, ¡wow, qué padre! Ella, sí, está bien. ¿Es todo lo que me vas a decir? ¿Es en serio? No, está bien, gracias. Ni una foto. Dije, bueno, públicalo por lo menos, que te sienta bien. No. Y volvemos a lo mismo. Empiezan las peleas, otra vez, discusiones, que lo que hace, te da sexo, te da amistad, y te da comprensión, te da cariño, y de repente, ¿verdad que nos hemos, ya te gusta cómo estamos? Sí está bien así, ¿verdad? Sí está como que te gusta bien así, ¿no? Y es como, pues sí. ¿No? Entonces te sientes bien, porque te da tu pildorita, por así decirlo. Te da tu píldora de medicina como, ahí te va tu paracetamol, cállate y punto. Eran 3 días que pasaba eso, y los demás, otra vez, la misma cosa. Cambia con una terapeuta diferente, sí la escuché como que en terapia y demás, y de repente me daba cuenta que todo lo que aprendía en una terapia, lo utilizaba en contra mía. Es que tú eres así por esto, es que por aquello, es que mira, aquí tengo una tipo como termómetro, y te decía, desde aquí estás en línea verde, bla, 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 hasta rojo, con todas estas acciones. Y date cuenta que estás en peligro, o que te estás mal, y de repente me dice, es que tú estás en todas estas. Chis. Y yo lo volteaba, y lo veía, y dije, bueno, tú has hecho esto, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, esto, tú me manipulas de este lado, o sea, así. No entiendo, si yo no tengo nada de esto, o sea, ¿en qué momento está pasando? Estoy corrigiendo, o sea, estoy corrigiendo mis cosas y tú me echas la culpa de todo esto. Échate un clavado. Y entonces me hacía otra vez volver a dudar de lo que yo ya estaba arreglando en terapia. Y entonces de repente le llega un mensaje de una aplicación. Y dije, ¿eso qué es? Me quedé al lado. No vi el mensaje, simplemente vi que llegaban notificaciones. Dije, mira, no me vuelvo a meter en tus cosas porque sé que, como quien dice el dicho, ¿no? El que busca encuentra, ¿no? Y de repente busco las aplicaciones y surprise, era una aplicación para hacer tríos, swingers, encuentros casuales
y está en todos lados. O sea, se escribías con tal y soy una mujer, open mind, lo que tú quieras. Si mandes, ponías fotos, yo hasta me suscribí y la vi ahí. Dije, ¿qué onda? Y entonces, ¿cómo me doy cuenta de toda esta situación? Digo, yo no le hice caso a la psicóloga, pero de repente ya como tengo una sesión a las 7 de la noche, 8. Llegaba a 3 de la mañana, 2 de la mañana. Dije, bueno, esta ya no me cuadra, ¿no? Un día se me va de tantas dudas. Dije, ay, ya. ¿Qué le decías cuando llegaba a las 3 de la mañana y ella qué te respondía? O sea, le digo, oye, no manches, o sea, qué ching... Ah, es que mira, la verdad me hizo pensar muchas cosas la psicóloga y no sé qué. Y la verdad traté de darme una vuelta con la camioneta. Me manejé, me sostuve en un lugar y pues para pensar, para tener un espacio para mí. Bueno, ¿por qué no me dices llegar a casa y me dices, sabes que necesito un espacio? Me voy a salir a caminar aquí en la privada o cualquier cosa, ¿no? O sea, yo pensaba en otro tipo de cosas, ¿no? Digo, cada persona lidia con lo que tiene, pero creo que si estás en una relación y estás tratando de resolver algo, pues creo que debe de haber un punto de arreglar las cosas, ¿no? ¿Y tú le creías que estaba Sí, pensando? sí, sí. ¿Dónde se me cae el teatro? Cuando se me queda mi celular en la camioneta. Se me queda mi celular y activo el micrófono. Y empiezo a escuchar todo. Lo escuché. Escuché cómo estaba en la aplicación, que buscaba ella hacer un trío, que era una de sus fantasías. Ella pagaba el hotel con la persona que se le iba, cada quien pagaba la mitad, se quedaba ahí. Y todavía le hablaba con una persona que creo que estaba en Celaya y decía, no, ¿cómo te ha ido? Es que yo casi no encuentro de aquí, que no sé qué. Sí, aquí en Querétaro casi no hay, pero en Ciudad de México sí hay, y acá y me han venido a vivir de acá, pero una vez iba a ser un trío, pero eran dos amigos y que mejores amigos y que no se pudo, bla, 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 ¿no? Se quedó de ver con un tipo. El tipo este, según había ido, ay, bueno, sí, y sí, sí escuché el texto tal cual, que decía, ¿cómo decía? Decía ay, no, si no vas a venir me hubieras dicho, sino para quedarme con mis hijos y en vez de estar viniendo aquí esperándote, mejor me quedo con mis hijos. El chiste que sí llegó, lo encuentra, se va y dice, bueno, ya vamos al hotel. Y sí te la voy a meter así, y sí te voy a hacer esto, y sí te voy a hacer aquello, y mira cómo te voy a tocar, y bla, bla, bla. Y yo escuchándolo todo. Hasta cuando lo último que escuché fue cuando se cierran las puertas del carro y se suben. Llega descaradamente a las 4 de la mañana y mi hija preguntándome, ¿y mi mamá dónde está? ¿Y mi mamá dónde está? Es que dijo que iba a ir a la farmacia. Y yo sabía que iba a ir con una amiga que se iba a tomar un masaje. ¿Por qué no me cuadró? Porque su amiga que daba masajes reductivos, ella estaba en una fiesta. Dije, ¿por qué no estás en la fiesta? Y sí le escribí, oye, ¿por qué no estás en la fiesta? No te veo. ¿Sí me explico a qué tamaño llega todo este tipo de situaciones? ¿Hasta dónde te conlleva estar con una persona narcisista? Te transforma por completo. Y llega un momento en el que llega y se atreve a dar un beso. Me dio tanto asco. Tiré mi cepillo, tiré mi jabón, tiré con todo lo que con lo que yo me aseaba para bañarme, lo tiré. Y me dijo, y me dijo, me iba a dar un beso. Le dije, no, y le dije, no te hagas pena. Ya sé que me engañas. Y no es con uno, con un chico. Aquí tengo el audio. Le hablé a su mamá, le dije, ¿sabe qué? Venga por su hija. Venga por su hija. No la quiero. Y sí me acuerdo que del enojo le dije, me voy a divorciar de ti, me vale madres, te voy a hundir, o sea, no te voy a dar a los niños, o sea, olvídate de la custodia, vas a convivir con ellos, pero olvídate, trátate tú primero, arréglate tu vida, arréglate tu desmadre para que puedas estar bien con tus hijos. Y lo voy a hacer para hundirte. Perdóname, pero ya, o sea, llegó un momento en que mi coraje se elevó tanto, tanto se elevó, porque te enteras de eso, y no era con uno, era con un chico. ¿Y qué pasó después? Su mamá vino, ella se llevó a su hija porque en algún momento de todo esto un día dije, ya está hasta la madre de esta situación antes de que pasara esto. Y empecé a hacer las maletas de mis hijos. Dijo, me los voy a llevar. Me voy a ir a Ciudad de México con ellos. Ya quédate, tú quieres que con la casa, la chingada, quédate con la casa. Pero yo me llevo a mis hijos. No pueden vivir contigo. Se encabó. Me empujó. Y le dije, no me déjame pasar por la ropa de mis hijos. Llegó un momento en que me dio una pata y me botó hasta la chingada, ¿no? Y yo, ¿qué te pasa? O sea, yo no te estoy
Y de repente fue tanto que me estaba lastimando con el puro que llegué y dije, ya, basta. Como yo jugué mucho tiempo americano, sabía cómo quitar. Y le dije, ya, basta. Se resbala, me dijo, ¿ya viste? Tú me estás... La chica, dije, no te pegué, te estoy esquivando, te estoy diciendo que me está doliendo, entiéndeme, me está doliendo. Yo tenía los moretones aquí, tenía la pata marcada en el pecho y no le importaba. Ella decía, no, tú me golpeaste, tú me hiciste esto. No te estoy golpeando, te estoy diciendo, basta, me está doliendo. Fíjate a qué punto te conllevan. ¿Hasta qué punto te lleva una persona narcisista? ¿Hasta dónde? Y bajas todo por no lastimar. Y tú no salgas lastimado. Se lleva a su hija con la amiga que te digo, que vivía cerca de la privada. Llega su mamá, habla con ella, habla conmigo. Que nos diéramos otra oportunidad. Ahí voy otra vez a creerle. De momento pasó de eso a hacer videos, fotos, metiéndose pepinos, haciendo videos así como muy extremos digamos así como más con objetos de casa, así como pepinos y demás, y que ella se compraba. Y entonces en un momento, eh, antes de, o sea, yo le reclamé eso, y le dije, oye, ¿qué onda contigo? Es que quiero dinero y cuestas buen dinero. Yo, ¿venía tu cuerpo de esa manera? ¿Dónde subía sus videos? Se hizo un WhatsApp empresarial con otro número y ahí lo subía. Y ahí tenía toda la gente y vendía sus videos. De repente le dice a mi hermana que compraba pues lencería sexy y se tomaba fotos para subir a su página azul. Y yo, ¿what? ¿Qué? No, es que se gana buen dinero y demás. Y me acuerdo que en una Navidad y pues yo le compré mucha ropa a ella, a mis hijos y zapatos, ¿no? Este, y de repente, yo me decía, bueno, no te preocupes, yo tengo dinero. Tengo dinero de tu tarjeta. ¿En qué momento? Oye, no, espérame, es que es algo que yo estaba juntando, ¿te acuerdas que tenía otra tarjeta? Y aquí. O sea, no entiendo. No entiendo. Bueno, lo dejaba pasar. Y de repente, le cuenta eso a mi hermana. Que ella tenía una página azul, que tomaba videos y de repente me bloqueaba los estados de WhatsApp porque no quería que yo me enterara. Y después de ahí se hizo una cuenta de Telegram. Y en Telegram también subía ese tipo de contenidos, hacía ese tipo de cosas. Entonces yo decía, ¿con quién me casé? ¿Con quién vivo esto? ¿Cómo voy a dejar que mis hijos estén en este tipo de cosas? Diablos, no sé qué estoy haciendo aquí. Pasó eso. ¿Cuándo fue que me armé de valor para separarme? Volvió a pasar una segunda vez. Me dijo, me voy a terapia. Casi a las 9 de la noche. ¿Quién da terapia a las 9 de la noche? Y dije, no, esta no me las vuelo. Volví a dejar mi teléfono ahí. Ese sí lo dejé a propósito. Y lo admito, lo dejé de propósito, lo dejé ahí. Y vi la ubicación, seguía donde iba. Vi cómo se quedó una media hora, 1 hora, 2 horas. Regresa hacia otro lugar que estaba cerca de su casa, que enfrente de ahí, de su casa, de su mamá, hay un hotel. Se queda ahí otra vez y dije, llega y yo me sentía muy mal de la garganta. Y me decía la psicóloga, cuando te sientes mal de la garganta o de alguno es porque es algo que tu cuerpo quiere expresar. Me fui por un medicamento y sí fui a ver el lugar. Me fui al lugar. Pero el teléfono ya no estaba en el carro. Ella ya lo había encontrado. Ella lo escondió. Pero como le había cambiado la contraseña, todo, no sabía cómo bloquearlo ni cómo apagarlo. Entonces yo me marqué solo, agarré mi teléfono y lo encontré. Yo después lo escondí. Y esa noche yo llego al lugar y dije, ¿qué chingados hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero ganar? ¿Ver con quién se acostó? ¿Ver si es más alto que yo, más guapo que yo, mejor que yo? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está mi dignidad? ¿Dónde estoy yo? Me voy con el medicamento, me tomo el jarabe, me tomo mis pastillas que era para... Yo sentía que tenía infección. Llego y ella se acuesta con su hija.
Mi hijo no estaba con su mamá, con su abuela de él. Y llego y yo así de, empecé a hacer mis cosas y dije, ya basta, ya, fue suficiente. Llego, yo me despierto, no dormí mucho, no pude ni dormir. Entonces ella baja y digo, qué bueno que ya despiertas, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Nos vamos a divorciar. Ya estuvo suave. Voy a tomar mis cosas, luego les voy a tomar a mis perros, voy a agarrar mi camioneta y me voy a ir. Es mi camioneta, sí, ya sé, es que es tu camioneta, pero yo la estoy pagando. Estamos casados por bienes mancomunados, no inventes. Le digo, también es mío, pero yo lo pagué todo el dinero sale de mí. Yo soy el que gano más. Entiéndelo. Dame chance, quédate en la casa, quédate a los niños, déjame a mí, voy a hacer un divorcio. Nah, ¿y qué va a pasar con la escuela? Vemos, yo te apoyo con la escuela, lo que quieras. Y no sé qué, y qué esto, la camioneta no te la vas a llevar, vete tú, no te la vas a llevar, y que no sé, no, sí me la voy a llevar. No, que no sé qué. Le digo, es en serio, te estoy hablando, ya no quiero nada. No, ya cálmate. ¿Y cómo quieres tus huevos? Que te estoy diciendo que no quiero nada. Te estoy diciendo que ya estoy hasta la madre. Esto no está cambiando, ¿no estás viendo? Te he perdonado un chingo de cosas. ¿Dónde quedo yo? ¿No entiendes que la única persona que se ha sobajado, se ha metido mal, ha hecho mal, soy yo? Y todavía tú dices que la psicóloga te dijo que tú te has perdido. Vámonos. Puta. O sea, y todavía utilizas todo lo que te da la psicóloga, lo utilizas como herramienta para ponerme en contra a mí mismo y hacerme dudar de quién soy. No entiendo esta situación. No la entiendo. No te vas a llevar nada. Entonces, sí. Le digo, ¿en serio me lo voy a llevar? Te dije que no te vas a llevar nada. Me acuerdo que había escondido el acta de matrimonio. Yo la había escondido el acta de nacimiento de mis hijos. Dije, porque si me voy a divorciar, vengo por mis cosas y ya sé dónde están las cosas y vámonos, ¿no? Porque ya sabía más o menos que me iban a pedir. Tú le llamas a una patrulla, llámale a quien tú quieras, te estoy diciendo que me voy a ir. Y le marcaron a la patrulla. Yo tenía una orden de protección que ni siquiera sabía, que porque según por agresión, que porque yo siempre cuando pasábamos discusiones en peleas, yo decía que me iba a ir de la casa, que me iba a llevar a los niños, que le iba a dejar sin nada, que me iba a divorciar. Entonces todo eso lo utilizó como amenazas para que yo pudiera, para que pudiera proceder. Esa orden de protección. ¿Cómo es una orden de protección? La orden de protección tú la puedes utilizar cuando una persona se empieza a poner agresiva contigo. O sea, es como que van, te retiran, te llevan, te ponen un rato y te digan, pues arréglense de otra manera, ¿no? O sea, te saca la patrulla, te quita de tu casa y listo, ¿no? Ese es así como yo lo entendí al policía que me lo explicó. Una orden de restricción es de plano, tú no te puedes acercar en tantos metros y listo, ¿no? Acá esta es una orden de protección por si tú le llegas a hacer daño a las personas con las que tú estás. Y entonces yo no sé qué versión fue a decir, ¿no? De aquel lado, bueno, dije, pues no es cierto. O sea, el que yo te diga que me voy a separar, que me voy a llevar a mis hijos porque tú estás mal, es agresión. Eso no es agresión. Más bien también estoy protegiendo a mis niños antes de que les pase algo contigo. Entiéndelo. ¿Cómo van a vivir esa historia contigo? ¿Cómo les vas a manipular así? Si yo ya sé cómo estoy tan manipulado tan mal. ¿En qué se van a convertir mis hijos? Y entonces te digo que cuando sucede esa parte, cuando yo me retiro, se llama la patrulla. Les dice que dice, mira, tengo una orden de protección, es la orden tal. Esta persona dice que se va a ir de la casa, que se va a llevar la camioneta, está un poco insistente, que se la va a llevar y se va a llevar sus cosas. Y yo dentro de mí dije, bueno, y en eso que hay da. O sea, yo para mí es normal, te estoy diciendo que ya no aguanto. El que se está retirando soy yo, por las buenas. Sí, o sea, solamente estabas diciendo, ya me voy. Sí, claro, o sea, ni siquiera estoy diciendo, no lo estoy haciendo, simplemente me estoy tratando de ir ya no aguanto. Entiende que esto me está llevando a una situación donde mi mente, mi parte psicológica está tan afectada que voy a cometer una tontería. Y primero salvaguardar tu persona, los de los demás, y ver qué es lo que está pasando. O sea, eso es lo que me está haciendo tanto daño, entiéndelo. Después de esta situación que te comento, yo viene la patrulla. No, que esto,
a ver, oficial, yo no me estoy portando ni agresivo. Tu creencia del otro, sí, sin tema, ahí está. O sea, yo no entendí si tú eres cooperativo o haces las cosas bien, como que por qué llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Pero por qué le llamó a la patrulla? ¿Porque te ibas a Porque ir? yo me iba a ir. Wow. Entonces, cuando pasa esto, llega la patrulla y me dice, no, es que a ver, arreglen sus cosas, les damos unos minutos para arreglar las cosas. No se arreglan, tengo un orden de desalojarte. ¿Pero por qué? O sea, a ver, me pongo a platicar con ella, a ver, entiende que ya esto ya no está bien, tú estás haciendo otras cosas que no son, si me di cuenta de esto, o sea, me di cuenta que no estás parando. Cada vez lo empiezas a asumir más, empiezas a hacer otras cosas y ya estoy mal. O sea, entiéndeme que yo ya estoy en un punto en el de ya no entiendo lo que está pasando. ¿Vale? Ya no lo entiendo. Ya no sé hasta dónde quieres llegar, qué es lo que qué más vas a hacer. O sea, para mí esto está fuera de control. Entonces, pasa esta situación. Empecé a hablar con ella y le dije, pues vamos a hablar. No quiso. Dijo, no, sí vamos a hablar, pero ahorita no es momento de... Oye, pues vamos a echarle ganas entonces, vamos a ver esto. Fíjate, todavía tratando yo de hacer las cosas. ¿Con la intención de seguir con ella? Sí, de querer ya que, o sea, que se diera cuenta que las cosas van mal, o sea, yo quería que se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba muy mal. O sea, en ese momento te estabas yendo de la casa, pero tampoco era como que estabas diciendo, en un definitivo aquí se terminó la relación. No, Querías como... yo quería el divorcio, yo ya quería el divorcio, ok. pero después como que me empezó a decir cosas y dije, bueno, tienes razón, a ver, espérate, o sea, y volví a caer en el mismo chantaje en automático ahí en el mismo chantaje que las cosas pueden mejorar si yo quería mejorar. Te das cuenta que no es cierto. Las cosas no se van a mejorar nunca. Y entonces, pues para mí fue un problema porque dije, no, ya, o sea, traté de solucionar las cosas, traté de arreglar las cosas y dijo, no, que se lo lleven. Y todavía le dijeron, el oficial, me acuerdo muy claro, le dijo, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere que se retire? ¿Quiere que nos vayamos y que se queden? ¿O cómo está? No, que se retire. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto tienes 5 minutos para retirarte por la buena? ¿O te sacamos a la mala? Y te vas a quedar encerrado 24 horas. Tú sabes. Yo dije, en domingo, en sábado más bien, ese fue un sábado. Y dije, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa? ¿No? ¿Cómo voy a ir a mi casa y viendo esa situación? O sea, ¿cómo me voy? O sea, voy a quedar ahí encerrado 24 horas nada más por tu gusto y demás. O sea, ¿cómo? Preferí salirme a los 5 minutos. ¿Con qué me salí? Con mi mochila, mi laptop y lo que llevaba puesto. Era lo único con lo que me fui. O sea, ella ya había planeado todo para el día en el que tú te fueras, empezar a fregar desde ahí. Sí, es correcto. Es correcto. Me fui con su mamá, porque no tenía dónde ir. Yo en Querétaro no tengo a nadie, no tengo familia. Yo en Querétaro vivo solo. Todo lo que he pasado en mi vida, en Querétaro, accidentes, todo, lo he vivido yo solo. Yo le dije a su mamá, hablé con ella, no sé cómo hace justo esta situación, no sabes esto, ya pasa esto, y su mamá así de, no, pues yo también te entiendo, yo he estado en el otro lado y no sé qué. Dije, bueno, pues voy a abrir un abogado para que las cosas queden mejor. No me di cuenta que eso era lo peor que tenía que hacer, porque su mamá le contaba todo. Y de un momento me dice su mamá, ¿sabes qué? Pues yo ya hablé con un amigo que es abogado, me dijo que yo no puedo estar, o estoy a favor tuyo, o estoy a favor de ella, no puedo estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y es como de, ¿cómo? O sea, yo le te estoy diciendo, o sea, si tú sabes que tu hija es la que tiene el error o demás, y la otra persona no, pues claro, o sea, no es como que te pongas a favor de la persona que está bien, pero pues también tienes que aprender de, oye, sabes que la estás regando, o sea, de verdad, entiéndelo, que está haciendo las cosas bien. Yo no es primaria para estoy de este lado o del otro, ¿no? Sí, o sea, al final del día digo, o sea, a ver, yo todavía me fui un rato en la casa, a los 3 días me corrió. ¿Y qué hiciste? Me fui a Ciudad de México, aquí con mi familia. Empecé a ver lo del divorcio, pero antes de eso, un lunes, me acuerdo que fui yo precisamente, lo que yo te contaba, fui a los juzgados. Y yo lo que buscaba era una separación de personas, una separación de personas, y pues que yo tendría la custodia de mis hijos.
Cuando yo paso y le digo, yo tengo todas las pruebas, le expliqué todo, así como lo que empecé a contar de cómo descubrí la infidelidad, cómo descubrí cómo estuvo todo ese tema, cómo me está llevando hasta un extremo, que llegó un momento en el que, pues, valió. Valió porque yo le digo a la jueza, tengo todo, tengo pruebas, imágenes, tengo todo. ¿Por qué no me pueden dar la separación de personas y por qué no me puedo tener la custodia? Cuando paso con la jueza, ¿sabes qué me dijo la jueza? Aguántate, eres hombre, es como si fuera tu trabajo más. ¿Que no te enseñaron a aguantarte? Y yo dije, ¿qué? Cuando hablo con el abogado me dice, es que la jueza es feminista. Es feminista. Y yo tengo la culpa. Tampoco vale lo que yo pueda pasar. Así como vi a una chica que llegó y que la golpeó a su marido, y todo más, no, pues adelante, pasa tú primero. O sea, a ti te golpeó, yo no vengo a golpear. Mereces la atención. Hasta si yo fuera mujer diría, sí, con todo, una orden de restricción, pero de volada, ¿no? Ayuda a esto, ayuda a aquello. O sea, es duro que una mujer se pare, que tenga el valor ya de denunciar eso, ¿no? De que les ha sido golpeado. O sea, tiene un valor también, porque también mucha gente tiene miedo de hacerlo. Ya que te pares y que digas, ya lo voy a hacer, híjole, lo aplaudo porque ya tomó el valor de hacerlo. Y te das cuenta de todo eso, y luego te das cuenta de ti, y te das cuenta que tú no eres escuchado, pero si fue al revés, entonces sí como mujer eres escuchada. Que fuiste engañada, que este cuate te puso los cuernos, que mujer se puso agresiva. O sea, a ti sí te escuchan, y a mí no. ¿Por qué? Si yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. ¿Y qué ha pasado desde ese entonces a la fecha? Me divorcié, le dejé la casa, le dejé el carro. El carro en el divorcio quedamos que nos íbamos a separar, les iba a vender la camioneta, cada quien nos íbamos a tomar con partes iguales. A mí me pidieron regresar a la ciudad de Querétaro para poder convivir con mis hijos. Ella se quedó en Querétaro, Ella se quedó en entonces con los Querétaro, niños. se quedó con los niños, yo le di la custodia total provisional de mis hijos. Y pues obviamente la patria potestad estaba 50-50, porque yo tenía convivencias con mis hijos cada 15 días, donde yo podía irme con ellos a algún lugar, convivir y demás. Para esto tardamos casi 3 meses en yo verlos a mis hijos. Después de esos 3 meses de que ya se hizo el divorcio, ya todo, empecé a ver a mis hijos. Empecé a verlos, empecé yo a convivir con ellos. Mi abogado pues sí me dijo, vamos a hacer las cosas normal. Vamos a que tenga algo bien tus hijos, recuerda que debes de pensar bien en tus hijos, que se te haga el 30% de descuento de tu sueldo, todo más. Dije, sí, tienes razón, pues, mis hijos, ¿no? Pero fíjate, yo cuando me salí de mi casa, cuando te digo que metí eso, a mí me recomendó un abogado, ve, levanta un cuadernillo de pensiones, deposita una pensión para que vean que no estás cumpliendo mal. Lo hice. Y a los 5 días ya había tenido el descuento de mi nómina. ¿Te imaginas cómo lo hizo tan rápido todas las cosas? Sin saber. Ya lo tenía todo hecho. Y además, literalmente era como hacer un clic y vámonos. Yo dije, ¿en qué momento? Y todavía su abogada me dice, no, esto no lo hicimos a mal plan, ¿eh? Recuerda que no hicimos nada a mal plan. Ok. Órale. Sí, o sea, como que pareciera que ya lo hubiera tenido todo planeado, ¿no? Todo estaba ya planeado. Todo ya estaba planeado. Pero a mí me lo trataron de vender como que no. Y me acuerdo todavía que cuando nos hacen la entrevista, cuando ya íbamos a estar, cómo íbamos a repartir las cosas, me acuerdo que me dice, su abogada le dice, ¿qué pagaba él? Y le dice, pues con su dinero de él, la camioneta se pagaba tanto de la camioneta, se pagaba tanto de la colegiatura, se pagaba esto, se hacía los víveres y con lo mío, bueno, ahí compensábamos. Y se le queda viendo así su psicóloga y le dice, su abogada así como diciendo, ¿es en serio que te vas a separar? ¿Estás viendo lo que él está pagando y la vida que te está dando? O sea, no entiendo. De verdad no entiendo tu forma de hacer las cosas. Después de eso, se hace el divorcio, yo convivo con mis hijos, me obligaron en 2 meses o 3 meses a que yo fuera por mis hijos. En el acuerdo del divorcio, yo quedamos que iba a ir por mi televisión y por mi herramienta.
Y entonces en eso, pues yo no sabía que yo no podía ya pisar mi casa. Yo tenía las llaves, porque hasta que después el abogado me explicó que una vez de que yo, pues se hace el divorcio y la casa queda en guardia y custodia de los menores, tú ya no puedes pisar tu casa, no puedes entrar así como si nada. Pero en el acuerdo se quedó que si yo me quedaba con una copia de las llaves de la casa, por si llovía, cualquier cosa, yo no tener a mis niños afuera. Ya no tenía carro, ya ni más de dónde me quedo. Y tampoco de pagar un Uber todo el tiempo, ¿no? Y sí, hasta que se pare la lluvia, ¿no? Pues imagínate cuánto me va a salir un Uber, ¿no? Y entonces, yo llego un viernes, precisamente, un viernes, en ese fin de semana me iba a tocar estar con mis hijos, era el Día del Padre, ¿vale? Y llego, le digo, oye, ya estoy aquí afuera de la privada, estoy con la mudanza, voy a pasar por mis cosas. Es que estoy en la casa, bueno, mira, yo tengo llaves, pero yo no, la mudanza no me puede esperar tanto tiempo. Por favor, nomás voy por mis cosas y me salgo, ¿no? Tomando fotos. 15 minutos tardamos. Yo ya sabía dónde estaba mi herramienta, pues nada más era llegar a sacarle y vámonos. Bueno, llego a mi casa bien contento, arreglando las cosas, arreglando mi ropa y todo, y compré unos dulcecitos, compré cosas porque quería festejar el Día del Padre con mis hijos. Perdón si lloro, porque sí me da sentimiento. Ni un Día del Padre pude pasar con mis hijos. Ese día recibo una llamada en la noche, que tengo una orden de aprehensión, porque me acusaron de robo, la casa habitación. Dije, ¿te robé? ¿Cómo le voy a robar a mi propia casa a mis hijos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes qué es lo que estaba en la carpeta? Que me había robado 35,000 pesos. Y no, porque si ella decía que me había robado más 40, tenía que comprobar que tenía las 40. Todavía tendré 5. Estaba bien. ¿Cómo se asesoró? Me robé 35,000 pesos. Que rompí cosas de la casa. Que me robé cosas de cocina. Y dije, ¿qué? Y dice, tienes tal fecha para que te presentes. Le hablo a mi abogado y me dice, no puedes salir, no salgas. Déjame revisar cómo está el tema, revisa si tienes orden de aprehensión. Y yo, ¿qué hice? O sea, ¿qué le hice para pasar esto? Yo me había comprado un carro que lo estaba yo arreglando. Malbaraté mi carro para que me dieran dinero por él. Bueno, mi abogado tuve que pagar como 6,000 pesos para que la orden de aprehensión se pausara y pudiera proceder mi caso. Mi abogado metió como una, que nos arregláramos en otro juicio, un poquito más formal. ¿Un amparo? Un amparo. Y mi abogado me dice, pues vamos a tener que darle lana para que pues, te condone el perdón, y salgas en libertad, no tengas historiales de nada y todo bien. No, pues ok, está bien. Le dice, ya es cuando se hace el juicio, cuando les dan fecha en la audiencia y eso. Le dice, voy a dejar hablar con ella, mira, te ofrecemos 10,000 pesos, pero ya, cálmate, ¿no? Ya aguanta, ¿no? Yo no quiero eso. Bueno, pues a ver, espérate. ¿Tú crees que con 10,000 pesos ya me funciona? Mi abogado llega así a hablar con ellos. Aparte, sí me dijo, ¿cuánto tienes? Le digo, pues tengo esto. Me dijo, dámelo, dame los 30. Voy a tener que negociar con ella. Y cuando llega, ¿sabes qué le dice? Le dice, estaba con su abogada, porque ya fue directamente nada más así a ponerla de esa ahí. Y le dice, fíjate lo que uno vale para una persona. Le dijo a mi abogado, su abogada le dijo, yo no sé para qué quieres arreglar esto. Si ya sé que me dices esto, ya me dices el otro, o sea, ¿qué quieres ganar? Lo que yo quería era hundir a la cárcel a ese cabrón para sacar el dinero que yo quisiera. Y ella tal cual se lo dijo, de él yo no quiero nada más que dinero. ¿Qué signifiqué? ¿Te das cuenta de lo que signifiqué para una persona? No signifiqué nada. Más que solamente yo se lo dije en alguna ocasión, yo para ti solamente sirvo para ser un cajero automático. No, que no es cierto. La cruda realidad.
Después de eso me doy cuenta que de la caja de Pandora que te dije que se abrió, ¿sabes por qué su amiga me contó todo lo demás? Su amiga me contó que en realidad llevaba 4 años y medio engañándome, desde que empezó a hacer el tema de las inversiones. Que desde ahí ella se salía con los tipos con los que conocía, se iba y se acostaba, y esa adrenalina también le generó una adrenalina a su amiga, porque a ver qué se sentía y todo lo demás. Y me lo contó porque ella terminó acostándose con su esposo. Ella. O sea, la mamá de tus hijos se acostó con el esposo de su amiga. Es correcto. Por eso ella me lo contó. Ella se divorció, obviamente, porque ella en algún momento llegó a un acuerdo con este cuate, donde pues ella podía acostarse con quien quiera y pues al final de cuentas así como terminaba con alguien, se tenía que acostar con él. ¿Por qué? Porque pues era como el desquite, por así decirlo. Ella se dio cuenta que estaban malas cosas, trató de hacer, pero el acuerdo no era de él, nada más era ella. Entonces ella cuando el otro lo hace, bueno, ella cuando se da cuenta que eso está mal y quiere reparar el tema, pues no estaba bien lo que estaba haciendo, pues ella ahí y lo engaña y se acuesta con su esposo. Entonces ella dice, eso ya no está bien, como entre amigas, como entre esto, ¿no? Entonces ella me cuenta todo y me dijo, lleva más de 4 años y medio. Cuando tú estabas trabajando, ella no comía por irse a acostarse con alguien. Ella no hacía esto por acostarse con alguien. Así pasó. Esa fue la caja de Pandora cuando se abrió. Y hoy en día no puedes ver a tus hijos. Ahorita, a eso voy, ya es la otra parte. Después de todo esto que te cuento, pues yo la verdad es que ni la veía, nada más eran buenas tardes, buenos días y aquí están mis hijos y punto. Yo no la veía. Tenía, no coraje, simplemente se me hacía una persona ya. No podía estar con esa persona, ni verla. Y entonces, pero jamás le hablé mal a mis hijos de ella, jamás nada. E incluso mi hijo me decía, oye papá, ¿por qué me obligas a estar con alguien que habla mal de ti? ¿Por qué me obligas a estar con alguien que todo el tiempo me regaña, me pega, todo esto? Y yo, porque hijo, es tu mamá, es lo mejor para ti, tienes que ver esto. Fíjate, yo todavía renuncié a mis hijos por que ahora ella cumpliera con su papel de mamá. Y entonces, resulta que después de todo de este aspecto, un día me dice mi hijo, oye, ¿qué crees que está viviendo alguien en la casa? ¿Quién? No, pues que es Max. Y yo, Max, esta persona, resulta que ella decía, es que es mi hermano. No, no es tu hermano. O sea, tu mamá adoptó, entre comillas, al mejor amigo de tu hermano porque lo corrieron de su casa. Y no tenía dónde vivir. Se llevaron bien, por lo que tú quieras y mandes, pues por eso ya se genera esa parte, ¿no? Que según tú lo llamas como hermano. Pero él no es nada mío. Entonces, se supone que si entiende la situación de las cosas, de que tú no puedes meter a nadie, porque es la casa de salvaguardación de los niños, ¿qué hacías? ¿No? ¿Y por qué lo metiste? Entonces le quitaban su cuarto a mi hija, de repente me hablaban y me decían que había muchas motos allá afuera, de repente mi hijo me decía que su mamá se salía en las noches y lo cuidaba a él. Entonces yo decía, no has cambiado. Y una ocasión mi hija pues me dice, oye papá, no quiero estar contigo esta vez. ¿Por qué, hija? No quiero estar contigo. Ok, no te puedo obligar a algo que tú no quieras. Tú, mi amor, le decía yo a mi hijo, no, sí, papá, yo quiero irme contigo, yo sí tengo ganas de estar contigo. Me dijo, y hasta mi hijo me decía, ahora es una salida de padre e hijo, de amigos. Y me lo pasaba con mi hijo. Yo sentía feo por no convivir con mi hija. Fue una ocasión, una segunda ocasión. En la tercera, yo sí hablé con ella en la segunda, le dije, oye, mi amor, yo no te voy a obligar a nada, pero entiende dos cosas muy importantes, ¿no? Una de las cosas que quiero que tú entiendas es que la única persona que no quiere convivir con papá eres tú, ¿vale? Yo no te voy a obligar a nada que tú no quieras. Eso estaría mal de mi parte. Obligarte a que tú convivas conmigo, que tú hagas las cosas, porque pues eso es... Yo no te voy a venir jalando, arrastrando para que vengas, porque eso está mal, es hacerte daño a ti. Yo no puedo hacerte daño. Entiéndeme que lo más sagrado y lo más hermoso para mí son ustedes. No puedo hacer. Pero recuerda que al final del día no me puedes reclamar que yo no quiera convivir contigo. Entendió, a la tercera se fue conmigo y me dice, papito, yo te ayudo a lavar los trastes. Sí, mi amor.
Le ponía su lavabo, su baberito. Yo lo fijaba lo que hacía, le daba los más como de plástico, cosas, yo todo lo que demás. Estos no, mi amor, porque son para adultos y yo los separaba, ¿no? Y me dice, papito, me voy a bañar. ¿Me puedes quitar mi ropita? Sí, mi amor, pero te pones tu batita y te dejo en el baño, ¿vale? Recuerda cómo te tienes que bañar, te tienes que lavar aquí. Si necesitas que yo te revise algo, me dices, sí, papito, no me revises si me lavé bien mi cuerpo. Sí, mi amor. Era todo. Y de repente le veo esas piernitas moradas. ¿Qué te pasó, mi amor? Nada. No, mi amor, si te pasó algo, ¿qué pasó? Cuando hablaba con mis hijos siempre procuraba hablar por separado por cada quien. Obviamente no me gustaba que mi hijo viera a mi hija, porque pues, tenía que guardarle un pudor y un respeto a su hermana. Yo, mi amor, ¿qué te pasó? Es que dice mi mamá que son piquetes de mosco. No, mi amor, perdóname, pero un mosquito no te deja un moretón de ese estilo. ¿Qué pasó? Mi hijo llega y me dice, papá, es que la verdad, mi mamá le pegó. ¿Qué? Sí, mi mamá le pegó. Le tomé fotos, muy discreto a todo, nada más en la parte donde estaban los moretones, nada que se comprometiera nada de mi niña. Se los mando al abogado, le digo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Lo que todo el mundo me decía cuando te divorciabas, ¿no? Que te iban a mandar a tus hijos con los zapatos sucios, con la ropa mal, todo. Me pasa de todo. Es más, hasta con la ropa interior de mi niña mal. Yo hasta la lavaba, le volví a lavar ahí. Y pues yo dije, no, pues le compro ropa aparte para que tenga mis cosas aquí y le regreso con lo que tenga, ¿no? Y me decía un amigo, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Pues es que es mi hija, ¿cómo la voy a mantener así? ¿Cómo le voy a tener que venga con su ropa sucia? Yo por eso tengo su ropa limpia, yo la lavo a mano y no pasa nada. Pues es una niña, le digo, comprende que la parte genital de una niña es sagrada, una infección o algo porque no esté bien lavado. O sea, ni ella se sabía limpiar bien porque mamá no le enseñaba. O sea, cómo era, o sea, yo no sé nada de cómo cuidar a una niña, de cómo, ¿sabes? Yo le pedía consejos a mi hermana, a mi mamá, oye, ¿qué hago? No sé. O sea, ¿me explico? Y entonces yo le decía yo a mi hijo, ¿qué pasa, mi amor? Y resulta que meto yo, me dice el abogado, donde tenemos que meter una demanda por maltrato infantil. Metí la demanda por maltrato infantil y digo, ¿sabes qué? La casa no es burdel, yo le decía, la casa no es burdel, no es hotel como para que vengan y se queden y hagan su relajo mientras mis hijos están conmigo, ¿no? O sea, eso no está padre, ¿no? Y entonces decido vender la casa. Hablé con el juez, mi abogado metió la demanda. ¿El por qué razones iba a vender la casa? Pues porque la casa no estaba haciendo lo que realmente deberían de que hacer, ¿no? Salvaguardia de la casa, que vivía una persona ahí, que pues no era su hermano y todo lo demás. El juez la aprobó, se iba a hacer lo de la venta de la casa. Entonces a ella le dicen que tiene 30 días para poder desalojar la casa, porque pues obviamente la inmobiliaria tiene que enseñar la casa y que la vean, y pues ellos tienen que darle mantenimiento, cuidarla y pues todo, ¿no? Obviamente se tenía que dejar todo pagado, pues, todo estaba pagado. Obviamente mientras todavía no se vendía la casa, pues todo caía en gastos de ellos. Entonces, en algún momento nos repartíamos gastos de, pues bueno, tienes que pagar el mantenimiento, agua y todo eso, rayos otra vez, y estar pagando, ¿no? Hasta que se hicieran las cosas. Y de repente ella me decía, ¿sabes cuándo es lo de la casa? ¿Y sabes estas? No, no sé. En diciembre, en diciembre ya me toca la segunda parte de vacaciones con mis niños, después de lo que te digo. Yo los recogí, ella vivía con su mamá en ese entonces. Yo llego y me llevo a mis hijos, les hice su cumpleaños aparte a ellos. O sea, hubo mago, hubo todo. Yo entendía a mis hijos como todo, pues nunca le había hecho un cumpleaños a mis hijos bien. Hasta después que, pues, eso, ¿no? Porque pues para ella siempre era gasta aquí, gasta allá. O sea, te iba hasta con la amiga que te digo, con la que vivía cerca de la casa. Es más, hasta un día de la madre. No tenía cómo festejarlo. Ven, lleva a tu amiga. Lleva a tu amiga, no pasa nada. Yo le invito. 10 de mayo, yo le invito. Esto. ¿Tú crees que me portaba yo mal? Su cumpleaños, no quería hacer nada. Yo le hacía de comer, le hacía su mole favorito que le encantaba. Hacía el mole, invitaba a sus amigos. Yo los cocinaba, yo los atendía. Yo nunca recibí nada. Nunca recibí nada. En cumpleaños nada.
Ella me decía, ¿qué quieres de cumpleaños? Nada, quiero estar con ustedes. Porque ni un se paraban un temprano, un desayuno, aunque sea. Es más, no pedía mucho. Dale unos huevos revueltos, un café, o un pan si quieres. Mi amor, no me dio tiempo de hacerte nada, y ahí está, ¿no? No, ni siquiera había eso. ¿Sabes? Pero yo sí tenía que hacer todo lo demás. Entonces es cuando dices, ¿dónde estoy parado, no? ¿Qué hago yo aquí? Entonces, si te das cuenta, pues ahí vienen muchas cosas en las cuales, pues ya, o sea, tanto es la grado de manipulación, que es lo que te digo, lo que dice, y es cierto, psicológicamente es, el narcisista no te suelta, o cambia de escenario, ahora contigo, ahora sin ti. ¿Cómo? Te sigue manipulando con los hijos, porque es la única manera en la que te engancha. Sabe que cualquier cosa, no, pues tus hijos, yo sé que tú das todo por tus hijos, ¿no? Ahí está la clave. Entonces, resulta que yo, después de su cumpleaños, le dejo a los niños un 5 de enero. El día lunes me dice, ¿sabes qué? Necesito que me pases una foto tuya porque se están pidiendo a la niña porque es un árbol genealógico. Sí, síntame. Se la paso. Yo no le hablaba nada, ni le molestaba nada. Decía, pues es tu vida, tú ya tienes que hacer lo que tú necesitas, como yo la mía, ¿no? Cada quien tiene que hacer lo suyo. Resulta que llega un momento y de repente me dice, me llega era un 19 de enero, me dice, bueno, de este año, me dice, oye, te paso la dirección para que aquí pases por los niños, aquí es donde vamos a vivir. Y me dio la vida y dije, creo que sí me lo he escuchado el lugar. No dije nada. Empecé a hacer mis cosas, chalala, y de repente como que me quedo, a ver, espérate, como que no me suena. Entro en Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Dije, ¿qué? ¿Cómo? Y me dices a las 9:30 de la noche, cuando yo tengo que pasar por mis niños el día sábado, a las 7 de la mañana. ¿Cómo gestionas un vuelo, hospedaje, para irte de volada por tus hijos? O sea, casi tiene que ser mismo momento, agarrar el vuelo más temprano a las 3, 4 de la mañana para llegar allá. ¿Cómo le haces? Vuelo de 10,000 pesos, 15, 20, y por urgencia. ¿Cómo le haces? Más lo del hotel, más los Uber. ¿Cómo te mueves? Y mi hijo me lo decía, papá, ya estoy harto de que tú vivas lejos de nosotros porque no te puedo ver, te extraño, quiero convivir contigo, no puedo hacer esto. Oye, sí, mi amor, pero tú estás muy lejos, mi vida. No es como que agarre de aquí un camioncito y a 2 horas ya esté contigo, ¿no? Tengo que pagar avión, tengo que pagar esto. Y hasta mi hija me decía, papá, vente, te escondes debajo de la mesa y nadie te ve. La inocencia de una niña. Y su mamá siempre decía, es que hay lugares donde tú puedes rentar en 600 pesos. Le digo, no inventes, ¿cómo vas a rentar un lugar de 600 pesos? ¿Qué calidad le voy a dar a mis hijos si se van a quedar conmigo a dormir? O sea, casi es como mejor quédate tú como en un hostal y te regreso a mis hijos en la noche y luego voy por a atravesar otro día por él y otra vez regrésate. O sea, no se me hace vida para un niño. O sea, es traerlo del tingo al tango. O sea, también hay que tener tanta prudencia. Y te digo, o sea, volvimos a discutir otra vez por dinero y otra vez porque, o sea, hasta mi hijo, fíjate en su inocencia, dice, ya se hablan bien, ¿verdad? Ya van a regresar. ¿Ya no son novios otra vez? No, mi amor. Y yo se lo decía a mi hijo bien claro. Su mamá decía, no, somos amigos. No, mi amor. Tú y tu mamá y yo no somos amigos. Tu mamá es tu mamá, papá es papá y punto. ¿Sale? Y mi hijo me decía, oye, ¿quieres a mi mamá? No la quiero. ¿Sientes algo? No siento nada, mi amor. Lo único que siento por mamá es un respeto y un afecto, un agradecimiento, porque me hizo papá, me hizo pasar una vida, pasé cosas bien con tu mamá, hice cosas padres y está ahí. Tanto me interrogó para decirle yo eso, su mamá, lo que yo hablaba con su hijo. Pues no es una historia muy fácil de contar. Te digo que cuando pasa esto, lo último que me dice mi hijo es, papá, está bien padre tu carro, está todo eso, pero ¿por qué no, en vez de comprarte un carro, agarras ese dinero, compras un vuelo de avión y me vienes a ver? ¿Por qué no agarras eso? Y le digo, hijo, pues es que he juntado dinero para comprarme mis cosas. No me gusta comprar algo que yo que no quiero, que no necesito. Prefiero mejor ahorrar dinero. Bueno, pues es bien fácil. Ahorras dinero, compras un boleto. Luego vuelves a ahorrar dinero, rentas un hotel. Luego vuelves a ahorrar dinero y te vienes para acá. ¿Viste cómo es bien fácil?
Y dije, no, esas palabras no son de un niño de 7 años. Esas palabras son de un adulto. Son de un adulto. Le platico a mi psicóloga el caso, me dice la psicóloga, ¿te das cuenta cómo tus hijos han manipulado con lo que ven? Con lo que le cuentan a mamá, con lo que mamá ve. ¿Ahí te das cuenta? Y la psicóloga me dijo, el peor daño que tú le haces a tus hijos es que sepan de ti. Entre menos sepan de ti, es menos daño para tus hijos. Por eso tuve que renunciar a mis hijos, a ya no hablar con ellos. Es feo renunciar a tus propios hijos. Tú no sabes qué es el dolor de renunciar a tus hijos. Y no porque yo quiera, sino por la manera en la que están viviendo, la manera que son manipulados. Y lo que no entiende un niño, porque no nunca lo voy a entender, es que también te hace daño al escucharlo, te lastima. Prefieres renunciar. Prefieres renunciar. Y lo veo. Y lo único que digo es, algún día estarán conmigo, algún día estarán aquí. Vale, perfecto. Y yo me acuerdo que tenía un lazo extremadamente padre con mis hijos. Siempre ellos, cuando estaban conmigo, después separados, nunca se quieren ir de mi lado. Es papá y esto, papá lo otro, papá aquello, y abrázame y apapáchame. Entonces yo era como, estaba como un koala, literal, así. ¿Sabes? Entonces, pues sí es doloroso. Y lo único que yo quiero cerrar con esta situación es que todo el mundo vea, ¿no? Que a veces las cosas son muy difíciles. Se puede salir adelante. Yo sé que mis hijos van a estar conmigo en algún momento. Obviamente eso no me voy a dejar de desampararlos. Todo el tiempo voy a estar con ellos. Con lo que yo pueda, con mis pensiones y todo, estar ahí. Pero un buen consejo que me dijo mi psicóloga y fue cierto, ¿no? Al final de cuentas los niños crecen. Ellos se van a dar cuenta de quién viven y con quién viven. No necesita uno decirles nada. Cuando ellos me busquen, continuará una historia diferente. Porque ahí sí es donde yo, ahora que se den a la idea, a conocer a papá. ¿Quién es papá? Porque ya se perdió una etapa donde ya no saben quién es papá. Ahora que conozcan a papá, fuera de la relación con mamá. Y los voy a tener, y los voy a cuidar, y los voy a adorar, como siempre lo voy a hacer, sin tema alguno. Algo que sí es importante, que quiero que la mayor parte de la gente vea, es que así como los hombres como mujeres pasamos varias cosas, que por favor, antes de separarse de una persona, por muy malo que sea, acuden a terapia, sanen lo que tengan que sanar, pero sepárense desde el amor. Y que no olviden que papá es papá, mamá es mamá, y que al final de cuentas cada quien tiene que aportar su granito de arena por fuera. Y que al final del día que no afecten aún a los menores que tengan que afectar, porque ellos son los que sufren. La pelea de adultos fue cuando estaban juntos, ya están separados, ya no necesitan tener pelea. Y no busquen tener pelea con nadie. Porque no deben de hacerle daño a alguien que no tiene ni voz ni voto para defenderse, cuando todavía no tiene una integridad. Los hijos no son para ponerse en un ring. Los hijos son nuestros hijos, se crían, se cuidan y se protegen. Pero ustedes como papás, hagan todo lo que tengan que hacer posible por cada quien. Que sanen lo que tengan que sanar y se lo pasen bien.